Bienvenidos a otro vídeo, a otra charla de inversión que tanto me gustan. Esta es la segunda, que espero que sea la segunda de muchas. Y hoy tenemos a tres invitados muy interesantes, a los que, bueno, ya conocéis en el canal, pero con los que vamos a hablar de algo que me parece muy importante a la hora de invertir, sobre todo a largo plazo, y es, bueno, a largo plazo, a corto plazo y a medio plazo, a la hora de invertir, y es la gestión de cartera. La gestión de cartera y la psicología en inversión, que son cosas que van de la mano, por supuesto. Entonces vamos a ver un montón de cosas sobre este tema. Vamos a ver, bueno, los diferentes estilos de inversión de los invitados y, bueno, no me extiendo más y vamos a pasar a presentar a los aquí presentes. Juancho, Óscar y Andrea, muchas gracias por venir. Es un placer, como siempre. Bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar de algo que es imprescindible para triunfar con las inversiones, que, bueno, el objetivo de invertir es hacer dinero, ¿no? De una manera o de otra, ya veremos luego cómo hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, al final, si queremos ganar dinero invirtiendo, tenemos que tener las cosas organizadas y como yo personalmente invierto, ahora veremos vosotros, a muy largo plazo, pues hay mucho tiempo que darle vueltas a la cabeza, pensar no sé qué, entonces todo eso hay que gestionarlo lo mejor posible. Vale, pues si os parece, vamos a ver en primer término a cómo invertimos cada uno de nosotros, cuáles son nuestras estrategias de inversión, ¿vale? Que muchas veces invertimos parecido, en el sentido de que muchos de nosotros invertimos por dividendos, pero no por invertir por dividendos lo vamos a hacer de la misma manera. Cada uno es un mundo, un universo y tenemos nuestras cositas. Entonces, vamos a empezar, si te parece, por Óscar, que nos cuentes, bienvenido, y que nos cuentes un poco así rápidamente cuál es tu estrategia de inversión y por qué inviertes así. Vale. Lo primero, gracias por la invitación, Raúl, y es un placer participar en estas charlas. Yo creo que son muy interesantes y la verdad que este tema, la verdad que también es muy interesante a la hora de qué opinan otros inversores, poder coger ideas y también contrastar un poco las tuyas propias y compararlas para ver si más o menos encajan o no con tu estilo de inversión. En mi caso, yo, igual que vosotros, invierto por dividendos, pero sí que últimamente me focalizo más en empresas de calidad, empresas que sean de alta calidad. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues sobre todo con los ratios de retornos de capital o el ROIC. Ahí son indicadores claves de que con alto ROIC o alto ROE o incluso el ROCE ya te indican que una empresa es de alta calidad. Entonces, ese es, digamos, mi estilo de inversión. Empresas de dividendos, ya pueden ser vacas lecheras o DGI, pero que tengan un cierto indicador de calidad elevado. Estilos, pues, por ejemplo, tenemos aquí a Coca-Cola, por ejemplo, la más representativa, Johnson & Johnson, o empresas como incluso que no llevo en cartera, pero son de altísima calidad, como son las financieras Visa, Mastercard, etcétera. Ese sería mi estilo de inversión ahora, a día de hoy. Empresas de dividendos, pero con la calidad. Vale. ¿Y qué horizonte temporal te pones en tus inversiones? No tengo horizonte temporal, porque yo ya lo he dicho alguna vez, no invierto para vivir de mis inversiones yo, sino yo invierto para tener un patrimonio y a su vez un legado para que mis sucesores lo puedan seguir aprovechando y ampliando. Entonces, yo lo que tengo claro es que el día de mañana, cuando llegue la jubilación, no sabemos si tendremos o no tendremos. Algo tendremos, imagino, pero no sabemos la cuantía. Entonces, vivir de las rentas. Mi idea no es vender posiciones para obtener una renta, como podría ser a lo mejor una estrategia por indexados o por fondos de acumulación. En mi caso, vivo de las rentas o quiero pretender vivir de las rentas y a su vez dejar el legado al que venga detrás. Muy bien. Pues nada, vamos a ver ahora cuál es el estilo de Andrea. ¿Cuál es tu estrategia de inversión? ¿Cómo inviertes? ¿Cuál es tu proyección temporal? Bueno, muchas gracias por la invitación, Raúl. Me hace mucha ilusión estar con vosotros. Y bueno, mi estrategia es a largo plazo también. Sí que es verdad que a veces he vendido posiciones cuando veo que a nivel macro pues existe la posibilidad de que haya otra tendencia. Y suelo elegir tanto empresas de crecimiento como de dividendos. Mi objetivo es más de vivir de las opciones financieras, de hacer trading. Entonces, la cartera que tengo, bueno, pues a largo plazo como inversora que se
vaya revalorizando mi dinero, pero sin pretender, por ejemplo, vivir de dividendos, que, hombre, está muy bien cuando poco a poco pues te puedes pagar el gimnasio, vas teniendo así unas cantidades, pero bueno, sin ánimo de tener una cartera 100% de dividendos por ahora. Aunque sí que hay empresas como Bits y Realty Income que me gustan mucho. Y normalmente elijo empresas que entiendo que tienen ventajas competitivas respecto a otras y que a nivel fundamental están bien. Son empresas que yo considero que están sanas, que tienen proyecciones a futuro y eso, sobre todo que yo entienda. Vale, pero el hecho de invertir en empresas que dan dividendos cuando tu objetivo no es vivir de las rentas con los dividendos, ¿es simplemente una coincidencia de que esas empresas te gustan y reparten dividendos? No la buscas porque reparta dividendos, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, tengo en cartera SML y reparte dividendos, Starbucks también. Bits y Realty Income sí que son dividenderas así como tal, no más. Pero voy primero a la calidad. Entiendo la empresa, me gusta cómo funciona y entonces invierto y bueno, pues si reparte, genial, y si no, pues tampoco pasa nada. Vale, perfecto. Genial. Juancho, no sé si estás ya disponible para disparar, ¿sí? Sí. Vale, pues con gusto. Cuéntanos un poquito cuál es tu estrategia. Bien, yo comparto mucho lo que hace Oscar. De hecho, Oscar y yo hemos tenido mucha comunicación en toda nuestra estrategia de cómo mejorar el análisis de empresas a nivel fundamental, a nivel cualitativo. Y bueno, básicamente hago lo mismo que hace Oscar, invertir en calidad. Pero aparte de Oscar, yo me enfoco mucho también en las empresas cíclicas, de comprar abajo y estimar con el análisis técnico cuál sería ese, entre comillas, tope de lo que sería la oscilación de esas empresas cíclicas, cuál sería el tope máximo o al menos estimado, y sacar una rentabilidad en todo lo que es la subida. ¿Qué es lo que me diferencia a mí? Yo tengo una parte de la cartera que es dividendera pura, que son de estas de buy and hold, de las que tú compras y no la vendes nunca, que obviamente quiero obtener rentas, pero gran parte, como un 30, aproximadamente 30% de mi cartera es de empresas cíclicas, que, bueno, requieren su tiempo de análisis, de seguimiento, que no necesariamente todo el mundo esté dispuesto a hacer. Así que yo obtengo las rentas de las cíclicas, por un lado, porque mientras esperas a que llegue desde la parte de abajo del ciclo a la parte alta, pueden pasar 6 meses, un año, año y medio. Mientras tanto, yo voy ganando dividendos. Y luego cuando vendo arriba, me quedo con toda la plusvalía de esa subida y la puedo reinvertir en otra cíclica o añadirlo un poco más, a meterle gasolina, digamos, de cash a la parte de dividendos pura y dura. Eso, en resumen, es lo que hago yo. Vale, perfecto. Una cosa que no hemos comentado, bueno, hemos hablado como de nuestras carteras así en principal, ¿no? Pero tenemos más cositas, ¿no? Andrea, tú has comentado que haces trading con opciones. Aparte de esas carteras que tienes tú, la tuya, por ejemplo, Juancho, que es de cíclicas y de dividendos, tú, Oscar, de dividendos, ¿tenéis más cosas como ETFs, indexados, robo-advisors, otros instrumentos? Yo en mi propia cartera tengo un ETF, que es los tan famosos ahora, los YEPI, YQP, todos estos, que lo que hago es sustituir mi parte de sector tecnológico vía este ETF. Es el que replica, digamos, el Nasdaq 100 y mediante ventas cubiertas, este ETF te reparte la prima que generan ellos al hacer esas ventas cubiertas. Entonces es una forma de delegar esa parte de derivados en mi cartera y a su vez también el sector tecnológico. Entonces me olvido un poco, bastante, diría yo, de ese sector para analizar, intentar localizar cuál va a ser la tecnológica que tenga una nueva tecnología disruptiva y estas cosas que son tan difíciles de entender, al menos para mí. Entonces me despreocupo porque es una renta bastante elevada, es en torno a un 8 o 9% anualizado y está muy bien. El peso que quiero dar yo a
ETF, más o menos entre un 10 y un 15% de la cartera. Capital invertido, ¿eh? Luego al final lo que pueda subir o bajar, eso ya. Pero yo siempre hablo sobre el capital invertido en cuanto a repartir pesos. Aquí me surge ya la primera pregunta. Yo siempre me pongo en la posición del que está empezando o quiere empezar. A ver, que este podcast obviamente es para todo el mundo, pero me preocupa más la gente que sabe poco, ¿no? Que tiene muchas dudas. Entonces, en tu caso, como yo también tengo un ETF del Nasdaq, que es diferente, no reparte, bueno, reparte los dividendos normales, digamos. Entonces, mi pregunta es, ¿evitas tener en tu cartera de acciones las acciones de las empresas que ya tienes en el ETF o es algo que no interfiere? Sí, evito porque es delegar. Ya me olvido, por ejemplo, este ETF no tiene Verizon, que es una vaca lechera, más estilo dividendera. Y entonces Verizon sí que la llevo en mi cartera, pero, por ejemplo, Microsoft, Google, Nvidia, ASML no la lleva porque no es Nasdaq, pero empresas así tecnológicas con poco reparto de dividendo inicial, pues me olvido de ellas y ya sé que las tengo, aunque no sea directamente con un ETF de acumulación como es en tu caso, es en este ETF mediante derivados. Entonces, psicológicamente puedo pensar, sí, algo de exposición tengo en ese sector, pero mediante el ETF. Vale, pero ¿y si hay una empresa que por lo que sea te gusta muchísimo? Porque bueno, en Nasdaq hay impresiones, ¿no? Entonces hay una empresa que te gusta mucho y por lo que sea está dando una gran oportunidad y dices, ostras, pues a lo mejor me apetecería entrar ahí. Por el hecho de llevar el ETF, no lo haces, ¿no? ¿No entras? Me cuesta, o sea, sí que he valorado, por ejemplo, ahora hay una empresa que me está llamando la atención, que es Adobe, que por técnico parece que está sufriendo bastante, pero realmente no da dividendos siquiera y la verdad que es meterse en otro jardín cuando ya tengo la exposición a través de este ETF. Entonces, buscar la rentabilidad como podría hacer Juancho, de decir, Adobe está sufriendo y seguro que va a recuperar, es muy probable que lo haga, pero ya sería jugar con dos estrategias a la vez. Sería dividendos y a su vez también buscar crecimiento o value. Entonces, prefiero centralizarme en rentas a día de hoy. Vale. Juancho, Andrea, oye, cada uno sentiros libres de entrar cuando queráis, siempre que no sea encima de otro, pero bueno, que aquí hay libertad total. Primero las damas, por favor. Gracias. No, lo que comentáis, yo empecé a invertir en el SP500 cuando empecé a aprender y creo que puede ser una buena idea cuando todavía no sabes analizar bien empresas o no te queda muy claro cómo funciona, con lo que te sientes cómodo, encontrar un ETF que bueno, yo lo que hacía era aportaciones mensuales, unos 100 euros al mes, y poco a poco así también te vas conociendo la psicología, cuando sube, cuando baja. Si además reparte dividendo a nivel psicológico, hay gente que le ayuda mucho. Ver que tienes, pues eso, ¿no? Primero te puedes pagar un café, luego una comida y quieras o no, aunque lo vayas a largo plazo, no vayas a usar ese dinero, sé que el broker también ayuda. Ahora mismo no tengo ETFs, sí que es verdad que estoy expuesta normalmente al ETF del oro, al Gold, al GLD, pero no tengo, se supone que en Europa no podemos tener participaciones, a no ser que se ejecute una put, pero sería el único ETF al que estudio. Sí, la manera de entrar en ETFs americanos a lo bestia, ¿no? Sí. Luego puedes vender una parte, ¿no? Pero sí. Claro, vale. Vale. Juancho, ¿cuál es tu caso? Aparte de la cartera de las dos carteras que has comentado. Sí, en mi caso, bueno, disculpen que tengo aquí a mi bebé que capaz hace ruido, así que Tranquilo, no hay olviden problema. eso. Yo inicié o sea, mi vida de inversor como trader, o sea, eso habrá sido en el 2018 aproximadamente. Me creé una estrategia muy personal de lo mejor que me servía a mí. Empecé a tener unos rendimientos relativamente decentes, pero era algo que tenía que estar encima de ello todo el tiempo y ya, un momento, era algo que realmente me estresaba muchísimo. Tenía que estar encima de él a cada rato, o sea, del gráfico, y me causaba ansiedad, no me gustaba lo que yo estaba viviendo en ese momento. Traté de buscar alguna otra estrategia que más o menos me sirviera y descubrí a través de libros, a través de YouTube, que la mayoría de los inversores exitosos
tenían ese rendimiento o esos resultados porque invertían a largo plazo. Esa es la recomendación que yo le puedo hacer al que está empezando hoy día. Puede haber muchas promesas sobre todo en las redes sociales, de decir, mira, gana tanto diario o a la semana, que algunas personas, pocas, muy pocas, logran hacerlo porque son o muy metódicas o porque han tenido ya una preparación como tal en lo que es análisis técnico, análisis de empresas o análisis de lo que sería macro, de Ujú. cómo detectar si el petróleo va a caer en algún momento, pues ver las noticias y hacer la inversión en ese momento en particular. Pero para eso tienes que estar encima de las noticias, encima de los gráficos, y eso no va conmigo. Por lo tanto, yo, luego de mucha investigación y también de autoconvencimiento, me dije, mira, tienes que invertir a largo plazo, déjate del estrés. No es necesario ganar un 1% diario, porque esa era mi meta personal, era una auténtica locura. O sea, ya te puedes imaginar un 1% todos los días, tiqui, Sí, tiqui, sí, sí. tiqui. La rentabilidad al final era interesante. Habían días que perdía, había días que hacía un 5%, que era una auténtica animalada, pero había otros días que también perdía y perdía bastante. Entonces era como que un sube y baja de emociones, que eso no va conmigo. Me causó mucha ansiedad. Yo creo que lo comenté contigo, Raúl, en la entrevista que me hiciste en el canal, que hubo una noche que yo dije, mira, no podía dormir, estaba sudando frío y mi mujer me dijo, ¿pero qué te pasa? Yo le digo, tengo que dejar esto. Tengo que dejar de hacer análisis de gráficos todo el tiempo porque lo único que yo veía era velas que subían y bajaban y me estaba generando mucha ansiedad. El día que yo cambié a largo plazo fue como un mar de calma, fue paz y tranquilidad y wow, es lo que yo recomiendo para aquella persona que se esté interesando recientemente en la inversión, en todo lo que es bolsa, porque a largo plazo las probabilidades de éxito aumentan exponencialmente, o sea, casi el 100% si te vas a muy largo plazo, a unos 20 30 años. Es posible que muy pocas de esas empresas o quiebren o se vayan prácticamente a cero en su cotización, pero la mayoría de las acciones y de las empresas que tú tengas en tu cartera van a ir subiendo progresivamente. Algunas se dispararán como un cohete, otras irán subiendo muy, muy poquito y otras se quedarán plano. Pero si tú sacas un promedio, te vas a dar cuenta que digamos que el músculo completo de tu cartera va a crecer con los años y eso te da paz y tranquilidad. Y lo que decía Andrea es muy, 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 muy válido. Los dividendos te dan paz mental y eso era lo que yo buscaba y por eso es que lo defiendo tanto en mis videos, en mi canal de YouTube y también en la cuenta de Twitter. Bueno, Twitter X, ya no sé cómo Sí. se llama. Pero es eso, trata de adaptar, si tú estás empezando en todo esto, trata de adaptar lo que tú buscas a lo que te dé más paz y tranquilidad. Si lo tuyo es meter el dinero en un ETF y olvidarte de eso, pues bienvenido sea. ¿Quién soy yo o quiénes somos nosotros para criticarlo? Si lo tuyo es ser un friki de análisis de empresas como Oscar, como yo, de ahí de estar, no, es que subió, bajó, tal, no sé qué cosa, le ponemos una ponderación, le damos puntos en un radar que cada uno tiene y decimos, no, esta sí le vamos a meter algo de dinero, esta no va mal. Bueno, si eso te da paz y tranquilidad, bienvenido sea. Si lo tuyo es ya también, porque hay personas que lo hacen y conozco y he entrevistado también en mi canal a mucha gente que hace trading y que se dedican profesionalmente a eso, lo único que te recomiendo es que te prepares y te capacites muy bien. En eso, en lo que es la parte de especulación, de trading, es una profesión. O sea, literalmente la gente estudia para poder tener éxito en eso. Los bancos, los grandes bancos, los fondos de inversión, contratan gente para que esté detrás de un gráfico todo el día, de compra-venta de divisas, todo lo que sería futuros de materias primas. Eso es una profesión. Si tú tienes un trabajo a cuenta ajena y quieres
experimentar, como hice yo con el trading, yo te recomiendo que mejor no lo hagas. Pero bueno, no me extiendo mucho porque después aquí termino siendo una biblia de explicaciones de que no va al caso. Vale. Bueno, una cosa muy interesante es, por ejemplo, yo cuando estoy viendo ahora, por ejemplo, en el grupo de Telegram que tenéis en la descripción, que está abierto para todo el mundo, somos un montón de personas, y veo a los nuevos que entran muchos que van con ese, aunque en su mente crean que están tranquilos, hay una ansia de empezar a crear la cartera que no te das cuenta, que a mí me pasó, no sé si os pasó a vosotros o no, pero yo empecé, creo que en los primeros 2 meses tenía como 15 empresas, ¿sabes? Que ahora meto una empresa nueva cada, yo qué sé, cada 9 meses, si es que la meto. Entonces, viendo ahora lo que tenéis recorrido con vuestra experiencia y demás, ¿qué le diríais a alguien que va a empezar, que todavía no ha empezado, no ha comprado todavía la primera acción, que quiere invertir a largo plazo? Me da igual que sea dividendos o lo que sea, pero que sea a largo plazo. ¿Cómo le recomendaríais iniciar la cartera? A ver, buena pregunta, porque no es tan fácil como puede parecer, porque yo también, todos hemos tenido el inicio, y es como tú comentas, al principio tienes mucha prisa por tener una cartera ya modelo, con su reparto de sectores, su número de empresas casi ideal, y eso es prácticamente imposible. Para que lograras hacer eso, tendrían que estar absolutamente todas las empresas a precio, todos los sectores a precio, y vamos, sería algo ideal, es imposible, eso nunca va a ocurrir. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues empezar poco a poco. Al principio lo más normal es que empieces con una o con 2 empresas. Si son de 2 sectores diferentes, mejor que mejor, porque así ya empiezas a tener un poco de diversificación. A día de hoy, por ejemplo, tenemos el consumo defensivo bastante castigado. Entonces, empezar con empresas de consumo defensivo, que entiendas, como ha comentado Andrea, que entiendas el negocio, que sepas a qué se dedica, cómo genera free cash flow esa empresa o ventas, y que tú pienses que esa empresa a largo plazo va a ser duradera, pues sería un buen método de empezar. No obsesionarse con decir, no, es que ahora tengo sector defensivo, pues tengo que también tener industrial, y luego también un REIT, y luego también una cíclica, y luego también una de discrecional. No, hay que ir poco a poco porque estás empezando y la vida del inversor tiene que ser mínimo, así hablamos de largo plazo de verdad, mínimo 20 años. Entonces, en 20 años tienes tiempo más que de sobra para tener tu ponderación de sectores, empresas, y buscar ese número ideal de cartera de empresas donde tú te encuentres realmente cómodo. Entonces, yo al principio recomendaría 1 o 2 empresas, porque siempre hay alguna oportunidad. Ya veis que yo cuando publico el radar mensual siempre hay algunas oportunidades en diferentes sectores. Entonces, buscar esas empresas que estén a buenos precios actuales, pero no obsesionarse con decir, venga, quiero estar expuesto en todos los sectores desde el día 1. Eso es imposible. Siempre Claro, vas a... a lo mejor, en ese caso, a lo mejor te encuentras que llevas ya a lo mejor 6 meses con tu cartera y tienes 3 empresas, ¿no? O 4. Bueno, a ver, es difícil, que con 6 meses solo tengas 3 empresas o 4 por el FOMO. Es difícil por lo que hablamos, ¿no? Por la ansia ese, pero por la ansia. Sería, pero, según lo que estamos hablando, sería un poco lo ideal de ir con la super calma. Sí, sería casi lo ideal, yo creo. Aunque, por ejemplo, a ver, si hablamos de 6 meses para atrás, yo, en mi opinión, hemos tenido oportunidad de entrar en Diageo, por ejemplo. Hemos también tenido oportunidad de entrar en GIS, en General Mills, que está ahora. También incluso en algún REIT, como puede ser Alexandria. Cíclicas como Lion del Basel. Entonces, ya, solo recapitulando, te he dicho 4 empresas que en 6 meses han dado más que oportunidad para entrar. Entonces, en realidad, de 6 meses para acá, claro, de 6 meses para acá hemos tenido Trump en medio. Entonces ha habido oportunidad de comprar un mogollón. Claro. Pero eso tampoco es lo habitual. O sea, no. En un escenario normal, que nada es normal, ¿no? Pero en un escenario normal, yo entiendo que la gente, pues eso, que está empezando a los 6 meses, es que veo muy difícil que tengan menos de 10 empresas, que sería lo suyo, ¿no? ¿Qué les diríais o cómo, si fueseis vosotros, ¿vale? Con el conocimiento que tenéis ahora, empezáis de 0,
No tenéis, empezáis de cero incluso con el capital, es decir, porque no es vendo todas las empresas y tengo el capital entero para invertir. Claro. No. Empiezas de cero y a lo mejor tienes, pues yo qué sé, 5.000 euros para empezar, más luego lo que vas ahorrando todos los meses. En tu caso, por ejemplo, Andrea, ¿cómo, sabiendo lo que sabes ahora, cómo lo harías si empezases hoy de cero? Hoy harías, si fuese hoy el día de tu primera compra. Sí, yo creo que lo primero es conocerse uno mismo y saber cómo aprendes mejor. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho leer. A mí me gusta mucho la formación, ¿no? De ver un vídeo, alguien que te explique y elegir a alguien o algo, un formato que a ti te sea cómodo. Yo creo que es lo más fácil es ir de la mano de algo así, porque hay mucha información. Entonces muchas veces nos agobiamos, estamos como muy ilusionados al principio, empezamos a ver un montón de cosas, al final nos saturamos, nos cansamos y no hemos hecho nada, ¿no? O acabamos comprando cualquier cosa. Entonces lo primero, conocerse, saber cómo aprendes mejor en función también de tus circunstancias y elegir esa manera. Y simplemente aprender esa manera de invertir. Luego ya, si ves que no, pues puedes aprender otras, ¿no? En mi caso, como, bueno, aprendí con Antonio Fajardo bien porque él hace análisis fundamental y luego también tiene lista, ¿no? de empresas que le gusta y valoradas. Y yo empezaría así. Yo, de hecho, empecé invirtiendo en ETFs todos los meses hasta que veía alguna oportunidad en el mercado y lo que hacía es que a lo mejor vendía esa parte si no tenía más capital y la invertía en una empresa. Pero yo es que soy muy tranquila, o sea, yo no tengo esa ansiedad. Yo creo que mi cartera tiene menos de 10 empresas. No soy... no. Entonces, no depende mucho de cómo seas. Pero yo empezaría así, aprendiendo poco a poco. Tengo alumnos que han aprendido con Gregorio y seguía mucho por las explicaciones que él da. Entonces, pues nada, eso, encontrar a alguien que explique de una manera que tú lo entiendas o libros y poco a poco ya llega un momento en que si te hace ilusión y... Perdón, mi perro está bailando. Si te gusta mucho un sector, ya sea por te dedicas a ello o algo que te gusta, pues investiga poco a poco. Pero hazlo de manera que puedas mantener el tiempo, porque muchas veces nos venimos arriba y luego del propio cansancio mental lo dejamos aparcado. Vale, eso que has dicho es muy interesante, el tema de, vale, quiero empezar, entonces, quiero empezar con acciones, entonces antes de comprar la primera, me compro un ETF, le voy metiendo un poquito cada mes y eso ya te está haciendo estar dentro del mercado, te está haciendo reaccionar a cómo sube, cómo baja, aunque en según qué épocas no es difícil ver un ETF que baje mucho, a no ser que sea en el Nasdaq y sea un momento complicado, ¿no? Pero creo que es muy interesante eso, ¿no? Eso, un ETF pequeñito, vas haciendo callo, ¿no? Que se dice, sí. Vas teniendo experiencia y aparte luego paralelamente vas empezando con acciones. ¿Cómo le diríais a la gente, cómo buscar las acciones con las que empezar? O bien por algo que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, si te dedicas a algo de transportes o algo que te gusta, te da una vuelta por un centro comercial y mira lo que hay. Por ejemplo, Zara, ¿no? Pues Inditex. Las cuentas de Inditex son bastante sencillas y están en español. Entonces, es una manera también de acercarte al tema de cómo entender una cuenta de resultados o un balance y cosas que tú consumas. Yo, por ejemplo, en cartera tengo Monster. Yo no soy muy partidaria del azúcar, pero veo que antes la gente bebía mucho alcohol y ahora veo a todos los chavales con bebidas azucaradas ahí en los parques. Entonces, pues bueno, ser un poco curioso y ir investigando. Bueno, ¿y esta empresa qué hace y cómo lo hace? Y poco a poco. Luego hay oportunidades, yo por ejemplo, de tecnológicas, realmente no estoy metida en ese sector, ¿no? Pero yo conozco SML gracias a, pues eso, un análisis que vi y me interesé. Pero poco a poco, hay que hacernos lo fácil. Sí, por ejemplo, empezar con SML, no. Bueno, yo no recomendaría empezar con empresas así. Yo personalmente, mira, si me preguntáis, yo con las tecnológicas no entraría en tecnológicas, no entraría en bancos, no entraría en cosas complicadas de entender. Que las tecnológicas, aunque pueda haber empresas tecnológicas que sean muy sencillas de entender, como Alphabet, por ejemplo, Alphabet su modelo de negocio es muy sencillo de entender, ¿no? Bueno, Óscar, estás muteado. Que sí, pero con matices, yo diría, Alphabet... Sí, claro. No, entrar en profundidad es complicado hasta en Coca-Cola, entrar en profundidad. Pero el modelo no es lo mismo entender el modelo de negocio de Alphabet que el de ASML, ¿no? Sí, es algo que al final lo utilizamos todos los días, ¿no? El buscador y todo eso.
Sí, bueno, es publicidad al final, bueno, más la nube, en fin, es cuando entras un poco a entender de qué va la empresa. Pero bueno, lo que está diciendo Oscar, por ejemplo, es muy interesante. Si él piensa que no es tan sencillo, yo al novato le diría, no entres ahí. Claro. Cuando te topes con un muro o con algo que digas, es que esto lo entiendo, pero con pinzas, pues siguiente cosa, algo que entiendes completamente, como puede ser Coca-Cola o como puede ser Inditex, por ejemplo, también, ¿no? Claro. Cosas así a priori más sencillas. Vale. El ejemplo, Sí. un ejemplo claro, que es lo que me está pasando a mí, por eso no termino de entrar convencido y por eso no he entrado, es Adobe. Adobe aparentemente es fácil de entender porque es un servicio de una aplicación que para creadores de contenido, ¿no? De imágenes, vídeos, De todo el diseño. mundo lo conoce, incluso los PDFs y tal. Pero como tenemos aquí la disrupción de la inteligencia artificial que tanto puede llegar a taparle al negocio de Adobe, y no entiendo hasta qué punto le puede quitar cuota de mercado a Adobe, pues me mantengo al margen. Entonces, Claro, por pero eso... eso te entiendo, pero eso es eso es no saber, que ninguno sabemos, cómo afectará la tecnología y la evolución de la propia sociedad a ciertas empresas. Pero entender la empresa en sí, hay empresas más fáciles de entender y empresas más difíciles, ¿no? Sí. Sí. De hecho, yo creo que... Quería No sé si comentar. estáis de acuerdo. Si no estáis de acuerdo, decidlo y para eso Sí. estamos aquí. Yo, de hecho, pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso que es más fácil de entender HTML que Google. Te lo explico. Pero te lo explico. Sí, por favor. Te lo explico. Sí. Porque es más fácil de entender el negocio de SML, porque al final SML es una empresa que se dedica a fabricar, son máquinas de, ¿cómo se llaman las? De Ahora no sale la litografía. palabra de semiconductores, digamos, ¿no? Sí. Y ellos montan esas máquinas para fabricar esas tarjetas o esas oleas para fabricar tarjetas de vídeo y demás, y ese es su negocio. Distribuye a diferentes empresas como pueden ser luego Texas, Trecent, propia Apple y demás empresas que caen de ese sector de los semiconductores. Pero ella es, digamos, el primero, el que inicia la etapa. Luego Google y las grandes tecnológicas, si quieren meterse en ese sector, dependen de ella a su vez. Y luego tienes más competencia también. Ya no solo dependes de ti, que eres el que fabrica esas tarjetas que están muy por delante de la competencia. Tienes que luchar con otras tecnologías. Si quieres meterte... Google, por ejemplo, está peleándose cada 2 por 3 con Amazon, con otras empresas tecnológicas, como puede ser incluso Amazon. Apple también está ahí metiéndose también en las tecnologías de inteligencia artificial y demás. Entonces, es más fácil de entender porque es un modelo de negocio más sencillo, pero por eso yo creo que es más sencillo, pero a ver, todo tiene su complejidad. Sí, yo no lo veo así, pero bueno, es interesante ver diferentes puntos de vista, ¿no? A mí me gusta entender, aunque, a ver, ahora si me preguntas de las empresas que llevo y las entiendo todas perfectamente, pues me dices, ¿cómo entiendes bien el modelo de negocio de United Health? Pues digo, sí lo entiendo a bocajarro, pero al detalle, una aseguradora es súper compleja, ¿sabes? O sea, es muy complicado. Sí que es cierto que una aseguradora está diseñada por las primas que cobra y si hace bien sus números, no, para ganar dinero, es muy difícil que una aseguradora pierda dinero porque es cuestión de estadística, ¿no? Sus primas las basa en estadística pura y dura, es como, pues como la lotería, ¿sabes? O sea, que por estadística siempre va a ganar la banca, digamos, ¿no? Es una aseguradora igual. Pero a mí personalmente, pues yo pienso en Nike, digo, vale, es que, joder, esto un niño de 5 años entiende cómo funciona Nike, ¿no? Haces zapatos y los vendes, punto. Puede haber, bueno, sí, cuando profundizas más, pues hay detalles, ¿no? Pero personalmente, bueno, pienso que SML para mí es más complicado de entender, pero bueno, perfecto. Yo quería Vale. comentar algo que para también el que está empezando como formar su cartera, todo lo que ha ocurrido y lo que está en los libros, en las cuentas de cada empresa, ya eso es pasado, ¿vale? Realmente lo que mueve el precio de la cotización de cada empresa es lo que a partir de hoy la empresa o el potencial que puede tener esa empresa para hacer crecer su negocio. Eso tienes que tenerlo súper, súper claro.
Hay problemas, por ejemplo, con Adobe, teniendo ese ejemplo que presenta Oscar, en donde efectivamente en el pasado ha tenido mucha fuerza esa empresa porque los diseñadores gráficos han tenido que depender de aplicaciones que están muy bien desarrolladas por parte de Adobe y se han especializado, por ejemplo, en Photoshop, en un montón de aplicaciones que pueden tener o darles herramientas para su trabajo. ¿Qué ocurre? Además de los diseñadores gráficos, también existían personas como, qué sé yo, como yo, que yo no soy diseñador gráfico, pero compraba la licencia qué sé yo, de Photoshop para modificar una que otra imagen. Por ejemplo, en mi canal yo tengo que editar las miniaturas de cada video que yo hago y antes utilizaba Adobe o Photoshop. Pero luego apareció, hubo Canva. la creación de Canva, que desde mi punto de vista es mucho más cómodo para poder editar y eso, en lugar de estar utilizando Photoshop. Si además de la irrupción de Canva y otras aplicaciones de este tipo, le metes la IA, que tú le dices qué hacer y te edita la imagen por completo, lo que sería la rentabilidad de Adobe en personas como yo, que no necesitan exactamente editar una imagen como mi empresa o donde yo trabaje. Necesito cambiarle la sombra por ejemplo, esta sombra que tengo aquí, borrarla. Eso lo puede hacer la IA. Pero cambiar, qué sé yo, un detallito muy específico, para eso existe el Photoshop. Eso lo mantiene en el mercado Adobe para esos diseñadores gráficos, que es algo muy, muy específico, pero creo yo, la mayoría de los usuarios de Adobe, que son personas que no están relacionadas con el diseño gráfico, ya vamos a ir mirando o cambiando nuestra mirada a otro tipo de aplicaciones y dejaremos de estar suscritos a Adobe. Obviamente, eso se va a ver reflejado en la cotización de la empresa y por eso es que va cayendo, va cayendo, va cayendo. Hay que tener cuidado. Por eso yo en mi estrategia, yo siempre busco aquellas empresas que caen, pero hay que tener mucho cuidado por qué está cayendo. O sea, hay algo que está ocurriendo en esa empresa que lo está detectando el mercado pensando en el potencial negocio que puede tener esa empresa. Entonces, no todas las empresas que caen son buenas para invertir, que eso podría ser el pecado que normalmente una persona que está empezando pueda caer. Entonces, ténganlo muy en consideración y documentense, preparen bien la empresa que ustedes quieren meter en su cartera, porque no todas están bien y siempre tienen que considerar lo que esa empresa puede hacer en el futuro. Eso es todo lo que quería comentarle. Vale, pues gracias por abrir este melón de cómo, o sea, cuándo comprar o ampliar una posición. Porque me pongo yo como ejemplo al principio, y es que cuando empecé, claro, el problema, y gente que estáis empezando, escuchad esto, el problema es que yo cuando empecé estaba en un grupo de Telegram, ¿no?, en el que había muchos inversores que llevaban mucho tiempo. Entonces, ya sabéis que la estrategia por dividendos es muy conocido y es muy, bueno, se utiliza mucho esta frase de la empresa está cayendo, vámonos de rebajas, ¿no? Entonces es como cuando está todo en rojo, qué bien, porque voy a bajar mi precio medio, voy a subir mi yield y todos contentos. Pero eso es para gente que lleva mucho tiempo, que cuando están diciendo esto y que la cotización está bajando, ellos seguramente la tendrán en positivo. Entonces yo empecé mi cartera con esta filosofía de vámonos de rebajas. ¿Y qué pasó? Pues pasó un desastre total, porque no entendía por qué muchas de ellas estaban cayendo y, bueno, igual que Oscar, pues nos comimos algunas, ¿no? Sí. Nos comimos algunas de esas que caen y desaparecen, como por ejemplo Walgreens, que acaba de dejar de cotizar. Sí. ¿Vale? Vamos a ver cuánto nos pagan, pero bueno. Entonces, muy importante entender, y esto también lo veo mucha gente que me dicen por comentarios en YouTube o incluso en Telegram,
No, pues voy a hacer esto porque Gorka, bueno, si no lo conocéis, que lo dudo, es un inversor que lleva muchísimos años de experiencia, que tiene una cartera gigantesca y que lo que él hace con su cartera solo lo puede hacer él con su cartera. Entonces, el que está empezando, que lleva 6 meses, 1 año, y está copiando lo que un inversor lleva haciendo desde hace 20 años, no tiene ningún sentido ni vas a conseguir los mismos resultados en absoluto. Entonces, pues bueno, ¿cuál es vuestra estrategia o cuáles vuestras razones para decir, bueno, entro en esta empresa o de las que ya tengo, amplío esta y no esta? ¿Cómo decidís dónde entrar o dónde ampliar? Yo utilizo el radar que poco a poco he ido confeccionando, que es, pues miro varios parámetros, que son la media móvil y las 1000 sesiones, que ese parámetro lo mira mucho Gorka, por ejemplo, pero no me puedo quedar solo con eso, porque si solo me quedo con eso, volvería a cometer el mismo error de Walgreens, UFC Corp y demás compañías. Así que hay que ir a más datos. ¿Qué datos miro también? Pues aparte de la media móvil y las 1000 sesiones, también miro el PER histórico comparándolo con el PER actual. Si el PER actual está por debajo del PER histórico, siempre y cuando no hablemos de una cíclica, porque una cíclica, cuando es un buen momento para entrar en ella, seguramente el PER está más disparado, también sería un indicador. Y luego también hay que tener en cuenta, sobre todo, la deuda neta frente al EBITDA. Una empresa con una alta deuda, posiblemente, si está siendo castigada, su principal motivo pueda ser ese, que es lo que le ocurrió a Walgreens y UFC Corp. Por eso estaban tan castigadas, porque la deuda era tan elevada que con la subida de los tipos les hizo, un roto muy, muy grande en sus finanzas. Vale, y lo luego, que has comentado de los múltiplos, sí. Perdona, un inciso y luego sigues, de compararlo con su media histórica, su media de 5 o 10 años. Bueno, De los 5 últimos años, yo es lo que cojo, porque, por ejemplo, utilizo la plataforma de TwoInvest y es lo que me facilita ella. También puedes ampliarlo a 10 años, pero yo creo que con los 5 últimos años, para ir a una historia un poco más reciente de la empresa, sería lo óptimo, digamos, porque una compañía a lo mejor tiene un PER más elevado tiempo atrás y te desvirtúa un poco la media respecto a los últimos 5 años. Vale, pero la pregunta es, ¿no comparas ese PER con el sector? No del todo, porque hay empresas en un mismo sector con PERs muy dispares. Por ejemplo, en el sector de consumo defensivo tenemos a empresas como Hershey o como Coca-Cola con un PER más elevado, y no es por su beneficio por acción en sí, sino es por su crecimiento. Es por los ratios de calidad que tienen incluidos, que esos te facilitan un múltiplo un poco más elevado que el resto de compañías. Entonces, a eso voy, que también no solo miro el PER, también miro el ROE y ROIC, y el margen neto. Si estos, tanto el ROE como el ROIC y el margen neto están por encima del 10%, ya me están indicando que es una empresa de buena calidad, y entonces, aunque tenga un PER histórico elevado, se puede tolerar siempre y cuando más o menos cumpla lo de la deuda neta, el payout frente al dividendo también, respecto al BPA y al free cash flow, también sería interesante que nos supere. Lo ideal sería que esté por debajo del 50%, pero no es tan fácil encontrar empresas que estén por debajo del 50%, pero si no supera el 60 o el 70, ya más o menos estaría siendo una empresa capaz de seguir creciendo el dividendo al ritmo que venía incrementándose, siempre y cuando el beneficio acompañe, lógicamente. Vale. Andrea, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo decides cuándo entrar o cuándo ampliar? Para entrar, lo primero es eso, entender la empresa, entender que tenga ventajas competitivas. Por ejemplo, el caso de Visa y Mastercard, pues ahí también se puede invertir en las dos. Por ejemplo, cuando ves que hay una competencia directa, o por ejemplo Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Pero sí intento entender por qué la empresa esta es mejor que otra, ¿no? Muchas veces pongo el ejemplo de las aerolíneas. Yo no invierto en aerolíneas porque creo que la gente no paga un billete de Ryanair porque le encante Ryanair, es porque es más barato. Entonces yo ahí, por ejemplo, no veo ventaja competitiva. Más allá de que, bueno, pues a lo mejor tienes las licencias para ciertos lugares, un poco como las farmacéuticas con las patentes, ¿no? Pero primero intento entenderlo y por qué es mejor que el resto.
Y luego a nivel fundamental, pues, bueno, como comentaba Oscar, el tema de la deuda con el beneficio neto, con el BIP, que por ejemplo el fondo de comercio sea pequeñito, que los ingresos, los beneficios sean crecientes o los márgenes también estables o crecientes, que yo entienda la proyección a futuro. Por ejemplo, un alumno me comentaba el tema de UPS. Yo no soy accionista de UPS, pero ha tenido una caída bastante gorda porque creo que ha dejado de colaborar con Amazon, ¿no? Al final UPS pues, es una empresa de transportes. Y bueno, hay mucha gente que está entrando porque piensan que está bien, que la empresa va a seguir funcionando, pero claro, hay una cosa que también yo suelo ver es que no tenga, o sea, que tenga varios clientes o por lo menos que no sean muy grandes, porque ese es el problema de algunas empresas. Cuando tienes clientes muy tochos, como puede ser Amazon, y de repente se te cae, es verdad que los accionistas, los inversores dicen, uy, cuidado, igual remonta y va muy bien y encuentra, pues no sé, Alibaba, yo otra empresa, otro cliente grande, pero eso, por ejemplo, también creo que es una ventaja competitiva. Entonces, eso, ver que los flujos de caja a largo plazo pues también van acorde con el tema de los beneficios, que me cuadre todo y que yo le entienda y que me sienta cómoda. Vale, pero eso como para hacer tu radar de empresa, ¿no? La lista de empresas con las que te interesan. Entonces ahí sacaría pero un precio. Sí, eso, ¿cómo sacas tú el precio de decir, pues, ahora sí, ahora no? Pues más o menos haría una valoración y si veo que en este momento está a tiro, digamos, pues compraría. Si veo que no, me espero y paso a analizar otra empresa, otra manera también de gestionarlo, pero realmente no suele ser la que se lleva a cabo cuando empezamos a invertir, es el tema de vender puts, que esto sí que yo ya conozco gente que lo hace, que a lo mejor pues empieza con, yo es que empecé con 100 euros, pero si empiezas con 5.000, pues y ves que ahora mismo no hay nada interesante, pues una manera bastante buena es vendiendo puts de las empresas que quieres tener en cartera, porque como tú eliges el strike, eliges el precio al que entrarías, pues genial, ¿no? Pero la compraría, y si no, para ampliar, pues sigo viendo cómo va, y si en algún momento pues tengo suficiente capital, pues vuelvo a comprar a partir del precio que yo considero que puede estar bien la ¿Y empresa. cómo valoras tú qué precio es interesante? Yo tengo un Excel en el que a partir primero del cribado que hago de pues, que la deuda no sea muy alta, haya unos beneficios crecientes o por lo menos que se mantenga los últimos 5 años, ahí sí que añado los datos y ya más o menos me aparece un precio objetivo y siempre intento que esté por debajo. Cuando cae, pues comprar a ese precio. Vale. Y luego, eso, cuando tenéis cuando tenéis la cartera creada, cuando ya tenéis vuestra cartera, lleváis 1 año, 2, lo que sea, tenéis vuestras acciones, ¿cómo decidís cuándo ampliar una empresa? O si con el dinero que tenéis ese mes para invertir, lo voy a dedicar en una empresa nueva o en ampliar una que ya tengo. Y si es ampliar una que ya tengo, ¿por qué esta y no la otra? Yo quiero compartir también, de hecho, déjame tratar de presentar mi pantalla. Voy a, a ver, compartir pantalla. Les estoy compartiendo pantalla porque quiero mostrarles un ejemplo de lo que sería un gráfico con un análisis técnico puro y duro. En este caso, tomo a la empresa Tesla como un simple ejemplo. Vamos a obviar lo que ha ocurrido desde enero de 2022 en adelante para explicarles qué es lo que hago yo con mi estrategia para saber cuándo comprar, con lo que dijo Andrea, de cuándo se pone, entre comillas, a tiro, para saber si el precio está relativamente bien o no. En mi caso, yo utilizo en el análisis técnico algo que se llama el análisis, los retrocesos Fibonacci. Eso pueden leerlo, pueden buscarlo en Google, pueden documentarse para ver cómo funciona. Se los resumo así for dummies, desde cero. El retroceso Fibonacci se empieza a calcular, de hecho lo voy a borrar para que lo puedan ver como yo lo tengo. Selecciono la herramienta de retroceso Fibonacci. Yo utilizo TradingView, que es una herramienta que te puedes descargar para tu ordenador. Es gratuita, obviamente tiene la parte de pago, pero con la parte gratuita tiene lo suficiente para poder hacer lo que les estoy explicando.
seleccionas la parte de la herramienta de retroceso Fibonacci. El primer punto para poder empezar a hacer este análisis es en donde empieza a crecer un impulso alcista. Lo marcamos acá, por ejemplo. Y luego el último punto es el máximo que ha logrado el precio. Haces clic y ya te va diciendo ciertos niveles a los que luego de esta subida es posible que sean unas barreras o pisos en donde el precio va a rebotar. Un ejemplo, de hecho lo voy a poner un poco más grande acá. Un ejemplo es este nivel, que es el nivel 38,2%, en donde el precio llegó hasta acá y rebotó. Si no tienes mucha idea del análisis técnico, te invito a que te documentes, averigües qué son las velas japonesas. Pero el retroceso Fibonacci, en resumen, te presenta ciertos puntos en donde el precio es posible que rebote. Son el 32,20% que está aquí rebota, luego lo pasa y llega al siguiente nivel, que es el 50%. Fíjense que el precio llegó hasta este nivel y no siguió bajando, sino que volvió otra vez a subir. Luego se encuentra con este nivel, el 23,6, que sería como un techo, y luego sigue bajando. Esto nadie sabe qué es lo que va a ocurrir con el precio, depende de muchos factores, de noticias, de lo que haga la empresa, de lo que considere el mercado que la empresa vaya a hacer en el futuro. Por ejemplo, en este caso de Tesla, de lo que diga Elon Musk, no sabemos, es muy volátil esta empresa. Pero si tú estás, por ejemplo, en febrero de 2022 y el precio llegó a un máximo y ha retrocedido hasta acá, tú con un retroceso Fibonacci más o menos te vas a ir dando cuenta de qué tanto puede retroceder la empresa. ¿Qué hago yo como estrategia? Yo a partir del nivel 50% Fibonacci, que se lo estoy mostrando aquí, todo lo que está por debajo de esto representa una zona de potencial compra. Mientras más abajo, mejor. Ojo, el análisis técnico es para saber a qué precio es mejor comprar. Pero antes yo ya he hecho mi análisis fundamental y he revisado las cuentas para saber si está bien gestionada, está teniendo un crecimiento de ingresos consecuente con la operación, si no tiene mucha deuda, etcétera. Todo lo que ya comentaron Andrea y Oscar. Pero para poder saber exactamente un precio aceptable, yo utilizo el análisis técnico, utilizo las medias móviles ponderadas, que son las EMA 1000 diaria y la 200 semanal y mensual, pero el retroceso Fibonacci te va a decir mucho de en qué zona vas a poder comprar. A mí me gusta mucho todo lo que está entre las 50 y las 70,70, serían todo esto que estoy aquí señalándoles. Oh, disculpen. El, Ahí estaría ese potencial punto de compra para luego dejarlo a futuro. O sea, si tú, por ejemplo, compraste aquí abajo en el 70,70 o en el 61,80, no importa si sigue bajando un poco más, si las cuentas de la empresa son buenas y es una empresa que tiene futuro o potencial de crecimiento, si tú compraste aquí, no pasa nada que de repente veas un número negativo por un tiempo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que suba o la alta posibilidad de que se recupere esa empresa. Y si tú entraste aquí y compraste en 61,80, por ejemplo, pues fíjate dónde está el precio de Tesla ahora. O sea, si tú compraste a $175, en ese momento, pues ahora está a 350. Ha crecido tu inversión. Y esto es algo muy básico. O sea, si tú compras aquí arriba, por ejemplo, en el máximo anterior, en 416, pues obviamente la empresa, o mejor dicho, el precio ha tenido su retroceso natural. Eso tienes que entenderlo muy bien. Las empresas siempre van a ir hacia arriba y luego van a retroceder un poco. Es lo más sano para que la empresa vuelva a coger impulso y otra vez para arriba. Es lo que yo recomiendo, es lo que es mi estrategia, que entiendo que Oscar también lo hace. Andrea, no sé cómo haces tú el análisis para poder saber cuál es el punto que te da tranquilidad o te da cierto margen de seguridad para poder comprar. Pero bueno, esto se los quería comentar con el gráfico
para que sea lo más explícito posible y que cada uno investigue lo que más le convenga. Dejo de compartir. Muchas gracias. Andrea, por Sí, yo lo alusiones. que suelo hacer para el tema del precio es proyección a futuro, ¿no? Veo el crecimiento de los últimos 5 años y entiendo, por ejemplo, que los 2 primeros va a seguir creciendo, pues si crecía a un 10%, ese 10. Luego los siguientes bajo a 7, luego 5, luego 2 y 0. Intento hacer esa proyección. Y el análisis técnico yo lo uso mucho, pero para el tema de opciones. O sea, el retroceso de Fibonacci, la verdad es que es muy curioso, aunque a la gente no quiera meterse en técnico, porque es muy interesante cómo los precios suelen ir a esas franjas y buscan. Y es verdad, cuando hay subidas, a largo plazo el precio suele representar lo que vale la empresa, ¿no? Es verdad que a corto plazo muchas veces pues hay noticias o hay incluso CEOs o directivos que venden grandes partes de sus posiciones, entonces hay movimientos bruscos, pero son muy buenos ese tema de, por ejemplo, las medias móviles también. Yo utilizo la de 200 sesiones y la de 50, la EMA, y los retrocesos también. O sea, sí que son buenos, yo creo que son buenas maneras de entrar en mercado. Yo lo utilizo para el tema de los strikes, para elegir cuándo opero con opciones que hasta dónde creo que pueden llegar. Obviamente no sabemos el futuro, pero la psicología de mercado existe. Y una de las cosas también que quiero agregar a lo que dice Andrea es que las grandes ballenas o ballenas, así lo llaman, los grandes inversores, los grandes fondos de inversión, ellos no es que está una persona por detrás haciendo clic, comprando y vendiendo. Ellos utilizan robots y están programados de alguna manera. ¿Qué utilizan estos robots? Pues las medias móviles ponderadas, los retrocesos Fibonacci, y por eso es que cuando uno analiza técnicamente con un retroceso Fibonacci, es muy, muy probable que te encuentres rebotes en esos diferentes niveles. Entonces, el mercado, es verdad que hay muchas personas particulares, como todos nosotros, que estamos participando en compra y venta de acciones, pero realmente quienes mueven el precio de una empresa son estas grandes ballenas, estos grandes fondos de inversión que meten cantidades bestiales de dinero en una empresa y están considerando son esos niveles técnicos. Que sí, que obviamente también tienen sus parámetros fundamentales, pero para poder saber cuándo comprar, utilizan, es lo que les acabo de explicar y lo que comenta Andrea. Vale. Al hilo de esto, Óscar, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, a ver, todos estos indicadores son muy claves y el técnico funciona perfectamente, sobre todo en el retroceso Fibonacci. Tenemos el ejemplo de General Mills, que yo creo que lo ha cumplido casi. No llegó al soporte que más o menos tenía muy cerca para rebotar, pero más o menos se ha visto que llega a un soporte de esos que posiblemente podría rebotar y ha rebotado. Pero claro, aquí yo creo que es mucha gente que está empezando, sobre todo, empieza a buscar una empresa que estima que a $50 es un buen precio y de repente hace un rebote de estos y a lo mejor se pone en 54, sigue estando a buen precio, pero como ya rebotó a 54 ya dice, no, ahora ya no está cara. Y mucha gente no entiende que si vamos a largo plazo, entrar a 50 o entrar a 54, la diferencia va a ser mínima en 20 años. Y mucha gente se obsesiona con entrar justo aquí, porque aquí es donde hay que... No, o sea, es teoría. Al final es un precio teórico. Mientras cumpla todo lo demás, la deuda, crecimiento, que sea de calidad, etcétera, al final el técnico te ayuda a afinar o rizar el rizo, pero tampoco hay que obsesionarse de que se me ha escapado porque ha subido un 5%. No hay que tampoco ser tan talibán del técnico a veces, yo creo. Eso es. Vale. ¿Qué herramientas utilizáis para... Estamos hablando de inversión en acciones a largo plazo, no estamos hablando de opciones ahora, Andrea, porque imagino que para opciones te vuelves loco, ¿no?, con la cantidad de herramientas. Pero ¿qué herramientas pensáis que son... No sé si pensáis que hay alguna imprescindible o no, o qué herramientas pensáis que son interesantes. Más allá, por supuesto, del dashboard que podéis encontrar en la descripción para seguir tu cartera de acciones o ETFs, que es maravilloso y que te ayuda a ver de un vistazo, pues entender, ¿no?, cuál es la situación de la cartera. Más allá de ese dashboard,
que insisto, es más que necesario. Es coña. Más allá de ese dashboard, ¿qué utilizáis vosotros o qué recomendaríais? Yo recomendaría que te crearas un radar de empresas donde tú indiques qué parámetros seguir para que si una empresa lo cumpla, empezar ya a analizarla un poco más a fondo. Porque al principio no vas a ser capaz de hacer 100 o 50 análisis completos de cada empresa. Primero haces un radar y cuando tú veas que, hombre, esta empresa parece que está cumpliendo bastante los criterios que yo le he marcado, pues ahí es cuando ya haces el análisis de los fundamentales. Y para hacer análisis de fundamentales, yo personalmente utilizo la plataforma de TwoInvest porque tiene una parte gratuita que te ayuda a analizar los 5 últimos años de las empresas americanas y ahí puedes empezar a cacharrear un poco con el análisis fundamental y si vas a más y te gusta y demás, pues siempre tendrás la opción de solicitar alguna versión un poquito más de pago donde te ayude a ampliar más el horizonte de 10 años y más empresas. Pero yo creo que yo a día de hoy utilizo TwoInvest y me parece una herramienta básica. Para análisis fundamental, ¿veis imprescindible utilizar este tipo de herramientas? ¿O sea, no recomendáis irte a la SEC y descargarte el 10K y volverte loco con eso? Si quieres ahorrar tiempo, sí. Ahora, si quieres ser metódico, lo ideal sería ir a la SEC y sacar los datos tú, hacerlos tú en tu propio Excel, pero es que estamos hablando de que somos gente que tiene un trabajo propio y una familia. Entonces, al final, si tienes una plataforma que te vuelca todos los datos, te los pone ordenaditos y te hace un estudio histórico de los 10, 20 últimos años, pues te está ahorrando muchísimo trabajo. Vale. ¿Qué herramientas utilizáis vosotros, Andrea y Juancho? Yo creo que sí que es interesante ir a la página de la empresa cuando ponemos, pues ya sea Inditex o Coca-Cola Investors, ya te aparece, todas las empresas en su página corporativa tienen una sección donde publican las cuentas anuales, el 10K. Eso sí nos tomamos en serio invertir en esa empresa, más que nada porque hay veces que yo utilizo pues Market Screener, Morningstar, hay muchas webs donde ya te aparecen los datos, pero a veces hay errores. Entonces, como hacerlo de un primer vistazo, creo que sí que es interesante estas páginas porque nos agilizan mucho el trabajo, pero cuando realmente queremos invertir en una empresa, yo prefiero hacer los deberes antes y llevar, a lo mejor me toma 2 tardes analizarlo todo, pero ir poco a poco familiarizándome también con pues la terminología. Obviamente casi todas están en inglés o la mayoría de empresas en las que yo por lo menos invierto están en inglés, entonces bueno, hoy en día con ChatGPT tampoco es un problema, pero si no eso, probar por ejemplo con las cuentas anuales de Inditex para practicar, yo creo que es bastante cómodo, aunque luego no invierta, yo no soy accionista de Inditex, pero bueno, eso, hay webs que sí que te dan los resultados y es más cómodo. Y si no, directamente ir al origen, ¿no? Que es la propia empresa. Y de hecho, cuando tenemos dudas, normalmente hay un email que además responden. Así que si hay alguno que ya es súper friki nivel, pero ahí no entiendo una partida, yo nunca lo he hecho, pero creo que puede ser interesante. Yo pues les escribes, oye, perdona, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo que el fondo de comercio tal? Y bueno, a lo mejor pues puedes entablar una conversación, ¿no? Y luego sí que utilizo gráficas para ver más o menos dónde está el precio, pero no hago técnico para invertir en empresas. Entonces TradingView, como comentaba Juancho, es súper cómodo. Yo no utilizaba la aplicación del móvil, pero también la utilizo ahora y la verdad es que es una gozada. Y, sí, y además puedes poner alertas. Yo no lo utilizo, pero oye, si crees que una empresa a un precio X es interesante, pues puedes ponerlo ahí y si de repente te entra una notificación en el móvil, pues puedes decidir comprar directamente con el broker, ¿no? Desde el teléfono, que es bastante más cómodo, pero con el análisis, mi consejo es con el análisis previo ya con todo claro, vaya. Vale. ¿Y tú, Juancho? Bueno, yo voy más o menos de acuerdo también con los demás. Yo tengo mi radar de empresas, tengo cerca de 5.100 empresas analizadas, todo automatizado. Yo descargo la información de varias empresas y las contrasto para evitar errores. Como dice Andrea, yo soy uno de esos frikis de revisar las cuentas y de tener todo bien, bien detallado. Bueno, si me permites, Raúl, en algún momento en la descripción podemos dejar el link de mi radar
para el que quiera. Es una suscripción de 10 euros al mes, así que tampoco que te va a dejar pobre, pero te va a dar mucha información porque yo tengo cerca de como unos 40 parámetros para poder filtrar las empresas a nivel fundamental, y además algunas ya les he hecho el análisis técnico para saber si están en precio bueno para entrar o no. Pero bueno, luego de la cuña, trato de tener mi radar lo más actualizado posible, lo hago semanalmente, todos los sábados. De hecho, al terminar de esta grabación, que hoy es sábado, voy a actualizarlo para los que están suscritos a mi radar. Y además utilizo el TradingView, que ya lo he comentado. De vez en cuando me pongo a trastear en Twinvest uno que otro gráfico que tenga alguna duda, porque como dijo bien Andrea, si tú utilizas una única plataforma, por ejemplo Ticker, para poder saber las cuentas, es posible que exista algún tipo de error, pero si tú manejas ya un ticker, market screener, o además tienes el tiempo para poder revisar el 10K o los 10Q de una empresa, ya ahí vas descartando errores y vas a ir directo al grano. Es lo que yo recomiendo. De vez en cuando también reviso videos de gente que ya haya hecho el análisis de empresa. Como por ejemplo, yo en mi radar, en mi canal de YouTube, de vez en cuando, cuando puedo, cuando la vida me da tiempo, hago el análisis de alguna empresa que yo vea medianamente a tiro, la comparto con el que quiera, obviamente sin ser recomendación de compra, pero trato de compartir lo que yo estoy viendo y aprovechando mi tiempo para que otro pueda ahorrárselo. De hecho, ese es el motivo de mi radar. O sea, tengo muchas empresas ya analizadas previamente, todo automatizado, pero para ahorrarme tiempo, no estar 2 días, como dijo Andrea, porque efectivamente te tardas 2 días analizando una empresa si lo quieres hacer bien. O sea, tú no vas a comprar un apartamento por decir, oye, mira, está barato, lo compro. Ajá, ¿qué pasa? Si tienes criminales alrededor o o el edificio se está cayendo. O sea, tú tienes que saber muy bien qué es lo que tú estás comprando. Y eso no es simplemente porque el precio está bueno. Eso, Claro. en resumen, es lo que hago yo. Sí, bueno, y habrá gente que nos diga que eso es muy poco tiempo, porque el otro día entrevisté a Noeli, que os dejo por aquí la entrevista, que es un crack, y sus análisis le llevan entre unas 80 y 100 horas de trabajo de la tesis, ¿eh? O sea que eso es una locura. Pero bueno, cuanto mejor se entiende una empresa, pues más con mayor seguridad invertirás en ella, ¿no? Y con mayor seguridad tomarás las decisiones que tengas que tomar. Vale, pues visto esto, vamos a una cosa que me parece muy importante. A ver si entre todos podemos ayudar sobre todo a los nuevos o a los no tan nuevos, pero que se sienten mal, inseguros y nerviosos con esas situaciones, que es cuando tenemos nuestra cartera en pérdidas. Que es una cosa, amigos míos, que os va a pasar. 100% os va a pasar. O sea, yo creo que es imposible, ¿no?, que en un periodo de 20 o 30 años no te pase nunca. Entonces, sobre todo para los que están empezando o los que llevan poco tiempo, ¿qué les diríais ante esta situación? ¿Qué hacer, qué no hacer? Pues, a ver, yo recomendaría dejar actuar al interés compuesto. Porque si tú ves una gráfica de interés compuesto simulada, que es no la que vemos todo el mundo, que es así la curva perfecta, que va para arriba, es genial. Ahí nunca estoy en pérdidas. No, vamos a hacer una simulación. Si haces una simulación del SP500, por ejemplo, en los 20 años para atrás o 15 años para atrás, vas a ver que sobre todo en los 5 o incluso 8 primeros años, hay etapas donde tú vas a estar en pérdidas seguramente en comparación con el capital aportado. Pero luego, la magia del interés compuesto o a largo plazo, mejor dicho, hace que esa curva realmente vaya donde el interés compuesto te lo marca, y a largo plazo, más de 10 años, es casi imposible de que tengas tu cartera en pérdidas. Entonces, recomendación a los inversores que empiezan: tener mucha paciencia, no alarmarse porque tu cartera esté en negativo, porque es casi seguro que al principio, en algún periodo de tiempo, vas a estar en negativo porque es muy poco tiempo el que llevas invirtiendo. Entonces, la diferencia de capital invertido a revalorización futura va a ser muy justa, y en algún momento pues, ese gap o esa diferencia no es tan elevada como para mantenerte un colchón
que te puede dar en 10, 15 o 20 años. Entonces yo creo que es paciencia. Cuesta, porque a nadie le gusta ver los números rojos. Yo, por ejemplo, personalmente los he tenido y ahora últimamente ya llevo varios meses con la rentabilidad total, incluyendo dividendos, ya en verde. Entonces ya he visto en mis propias carnes que efectivamente con paciencia y constancia logras aumentar la diferencia y el gap y es más fácil estar en positivo. Al principio es muy fácil entrar en negativo, pero por eso hay que tener paciencia y seguir el plan. No estás haciendo nada mal, ni estás equivocándote. Seguramente cuestión del mercado y si eres metódico en tu estrategia de entrar en empresas de calidad, que no tengan problemas de deuda, que sean buenas empresas para el futuro, tarde o temprano acabarás sacando rentabilidad. Claro, el problema que veo yo con esto es que tienes toda la razón, pero es como cuando leemos muchos libros o bueno, nos informamos de la manera que sea, haciendo cursos, como sea, ¿no? Antes de invertir, en la teoría está todo clarísimo y estamos todos de acuerdo y dices, no, yo, vale, lo tengo claro, sé que esto sube, baja, a largo plazo, bien, ¿vale? Y el interés compuesto existe, ¿vale? Y es real. Pero, por ejemplo, mi cartera ya tiene ahora 4 años, que a nivel inversor es muy poco, pero yo tengo tantas experiencias detrás, ¿sabes? Que para mí, en mi experiencia del día a día, ha sido un camino muy largo, ¿sabes? Entonces, durante ese camino muy largo, yo todavía no estoy viendo el interés compuesto y me queda para verlo. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, una ventaja que tengo, por lo que sea, es que a mí eso no me preocupa. De hecho, yo llevo en negativo años. Ahora mismo llevo un mes sin ver la cartera por un reto personal que estoy haciendo. No sé cómo está, pero estoy casi seguro de que estoy en negativo y a mí no me preocupa, pero entiendo perfectamente, sobre todo la gente más joven, que la energía es diferente, ¿no? Que tirarse a lo mejor 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años en rojo, te puede hacer dudar no de ti, de todo, en plan, ostras, es que lo que he leído en los libros no es así, lo que me están diciendo en YouTube no es así, porque yo en mis carnes estoy viendo una cosa completamente diferente, ¿vale? Entonces, está muy bien pensar en todo eso del interés compuesto, pero como no lo estás viendo en tus propias carnes y es un día y otro durante tanto tiempo, eso puede hacer no, y hace que la gente tome malas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Claro, esto es como la varita mágica, pero ¿qué le diríais a esa gente para que... Entiendo, Óscar, que tu discurso es genial, pero algo un poco más para el día a día, en plan, para que no tengas que esperar 7 años para que el interés compuesto te dé la razón, ¿sabes? Porque a lo mejor hay gente que no va a llegar a los 7 años porque va a vender todo en pérdidas y se va a olvidar de la inversión para siempre. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si me permites, Juancho, la comparación ideal en estos casos sería como, yo es que vengo de tener un piso en alquiler. Y entonces yo tengo un piso en alquiler y genera unas rentas. Esto puede ser la estrategia por dividendos. Si me focalizo en las rentas que recibo mes tras mes o trimestre tras trimestre en las empresas que reparten trimestralmente y me despreocupo de lo que la gente dice que vale mi piso, seguramente psicológicamente lo lleve mucho mejor y me despreocupe de que mi piso ahora valga mucho menos de lo que pagué por él en su día, mientras reciba esas rentas. Por eso yo creo que la gente que va a dividendos no debería de preocuparse tanto por el precio de la cotización de la compañía. Incluso le puede beneficiar que baje un poco, porque así puede incluso añadir posiciones en esas compañías que él piensa que son muy rentables a largo plazo. Yo creo que es un símil o una comparación muy, muy clara, porque nadie te está picando a la puerta diciendo, oye, que hoy tu piso cuesta 100.000, mira a ver lo que haces. No creo que exista eso. Afortunadamente, claro, no existe. Por eso en España hay tantos inversores en ladrillo, porque realmente psicológicamente se lleva mucho mejor. Si todo el mundo tuviera un cartel en su entrada donde le supusiera el precio de la cotización de su piso, vamos, habría ventas masivas de pisos y edificios cada día. Sí, seguramente. Claro, pero ¿y si no inviertes por dividendos? ¿Y si inviertes, eres value, eres growth, o eres momentum, o eres lo que sea,
que, bueno, al final eso, todo el mundo, los dividendos están muy bien, pero incluso para los dividenderos como yo, nadie quiere perder capital. Está muy bien recibir dividendos, pero todos queremos ver la cartera en verde. Entonces, imagínate que inviertes y no recibes dividendos porque tu estrategia es otra. A esa gente que acaba de empezar, no nos olvidemos, y que seguramente mucha de esa gente lleva las clásicas de Nvidia, Apple, Meta, bla, 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 ¿vale? Y de repente llega Meta y es 2022 y se mete un castañazo del copón. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Cómo vosotros con vuestra, bueno, no, claro, con vosotros con vuestra experiencia, reseteando todo, pero con la experiencia en la cabeza, ¿cómo gestionaríais eso? ¿Dejaríais de ver la cartera todos los días? ¿Dejaríais de estar alerta con vuestra experiencia, pero sin saber lo que va a pasar, ¿vale? Con vuestra experiencia, pero empezando en el momento presente, en el que de repente llega Trump, abre la boca, pasan cosas. Yo quiero compartirles varias experiencias. Una, cuando estábamos en lo que era la pandemia, yo tenía un compañero de trabajo que se me acercó y me dijo, oye Juan, yo sé que tú inviertes, todo se ha ido literalmente al infierno. ¿Tú qué vas a hacer con tu cartera? Y la respuesta fue, nada. O sea, no voy a vender. O sea, mucha gente se puso a vender por pánico, pero lo que hay que hacer es pensar a futuro. Sí, nada más con ver el gráfico del comportamiento del Standard Poor's 500 en los últimos 100 años, pues la tendencia es creciente. Para alguien que está empezando, deben entender de que las empresas no están ahí para perder dinero. Las empresas siempre van a estar ahí para ganar. O sea, y con el tiempo, cada año ganar más. Entonces, si una empresa tiene como objetivo ganar más y lo hace bien, va a ir progresivamente creciendo su negocio y por consiguiente la cotización en bolsa de esa empresa va a ir también creciendo en la misma tendencia. Esto, imagínense, estoy hablando nada más de una sola empresa, pero si estamos hablando de las 500 empresas que componen el Standard Poor's 500, pues todas, si están haciendo su trabajo bien, algunos no lo harán, pero la mayoría lo harán, pues irán creciendo muy, muy lentamente con el tiempo, con los años. Entonces, si tú estás claro de eso, de lo que es el comportamiento de una empresa, el propósito de una empresa, que es ganar dinero, que para eso están, pues el precio de una cotización tarde o temprano va a seguir la tendencia creciente, va a crecer. Entonces, confíen en eso porque está el histórico y yo dudo que alguien cree una empresa para perder dinero. O sea, eso va en contra de lo que es el capitalismo. Si tú estás claro en eso, no deberías caer en el pánico, seas value, seas growth o dividendero o lo que sea, o si inviertes en ETFs, porque tarde o temprano lo que tú tienes invertido va a recuperarse. Claro, si hiciste los deberes antes de analizar muy bien la empresa, de saber exactamente dónde estás metiendo tu dinero y pensando cuál sería ese negocio potencial de lo que podría ser esa empresa en el futuro. Si tú hiciste esos deberes y de repente llega la pandemia y todo se va al infierno, pues quédate tranquilo, tarde o temprano subirá. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. O sea, el precio cayó al infierno y así como bajó, volvió a subir. O sea, a los gobiernos y a las economías no les interesa que todo esté de capa caída. Entonces, documentense, lean bastante de qué es lo que ha ocurrido en ocasiones parecidas. Eso ténganlo muy presente. Una de las cosas también la segunda cosa que les quería comentar, cuando cayó Facebook en el 2022, creo que fue, no, siguiendo lo que has comentado, Raúl, mi hermano, que también invierte, me llama y me dice, Juan, ¿qué hago y tal? ¿Será que entro en Facebook, en Meta? No sé qué. Y yo le dije, diversifica, o sea, métele. O sea, hay niveles Fibonacci. Si tú, de hecho, en ese momento recuerdo que se lo calculé con el móvil, como hizo Andrea, y estaba en el retroceso 50. Yo le dije, bueno, es como si tuvieras un cartucho de balas. Bueno, el capital que tú tengas, el cash que tengas, divídelo en partes y si Meta sigue bajando, pues vas dando disparos de compra
a medida que vaya bajando. Ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Vas a ir bajando la media de tu precio y bueno, llegó hasta 90, creo que fue, $90 la Sí. cotización. El que haya ido haciendo esa media, bajándola hasta llegar a los 90 bueno, obviamente habiendo estudiado lo que es el potencial de Meta a futuro, pues ahora está forrándose como no tienes idea. Pero en ese momento era el pánico, era ¿qué hago? ¿Será que invierto ahí o no? Pues eso ya depende de la convicción de cada uno y los deberes que haga cada quien. Mm, tarde o temprano todo va a subir. O sea, hay que tener convicción a nivel general. O sea, el que esté invirtiendo tiene que saber que la empresa sí o sí está buscando crecer, ¿vale? Entonces, obviamente, si inviertes en una startup que está empezandito, que está complicado, pues ahí hay altas probabilidades de que la empresa vaya a quebrar. Pero si ya estás hablando de empresas monstruosas de más de 10 billones de dólares o de euros, lo que sea, que ya están cotizando, estas empresas ya tienen el negocio montado. Ellas simplemente la tendencia es a crecer. Entonces, tengan eso en consideración si estás empezando. Y los que ya estamos en esto y de vez en cuando tienes esa debilidad, tú dices, uy, ¿qué hago? ¿Será que recorto? ¿Será que quito? Ta, ta, ta. Pues mira, si hiciste los deberes antes, no deberías tener ningún miedo. A ver, si me permitís, yo quería aquí comentar varias cosas, muchas cosas. Primero, cuando has comentado lo del COVID, por ejemplo, yo personalmente pienso que esas son las situaciones más sencillas, porque todo cae. Si todo cae, está claro que ahí eso se va a recuperar, ¿no? Otra cosa es vivirlo, pero bueno, es como mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero cuando ves que es que todo está cayendo, como lo de Trump, aunque ahora es fácil verlo porque, es que cómo ha recuperado, pero cuando estábamos en ese momento, todos estábamos un poco cagaditos encima, ¿no? Pero como es todo, de hecho creo que hice la entrevista contigo, Juancho, justo en ese momento, ¿verdad? Me parece, bueno. Bueno, por ahí. Por ahí. Claro, como es todo, dices, bueno, pues es todo, algo está pasando a nivel global y a nivel global todo se recuperará. El problema es cuando, claro, con toda la información que tenemos, está todo interconectado, que todos nos conocemos a todos, que hoy en día es muy fácil no estar solo invirtiendo porque tenemos grupos de Telegram y 1000 otras comunidades. Cuando tú estás en pérdidas, pero el resto de la gente se está diciendo, ¡guau! ¡Qué bien que va todo subiendo! Entonces, ese es el problema, ¿no? Es dices, ostras, ¿será que hay buenos inversores y malos inversores? Y yo soy uno de los malos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Entiendes, no? Lo que te estoy diciendo. Ahí lo que hay que hacer es oídos sordos. Claro. No veo, no hablo. Claro, pero la cosa, pero es difícil decir, oye, a lo mejor el problema es mío, ¿no? ruido. A lo mejor es que no valgo para esto. Porque no a todo el mundo le va bien. Bueno, hay de todo, hay de todo. Cada cartera es diferente a la otra. Por ejemplo, Oscar tiene empresas que yo nunca en mi vida pensaría meter en mi cartera. O Andrea invierte en opciones que yo digo, yo no conozco eso. O sea, ese no es muy fuerte, yo no lo voy a hacer. Pero es algo respetable y cada cartera es distinta y muy probablemente en un momento determinado a ellos dos les vaya bien y a mí me está yendo mal, pero no necesariamente es porque yo sea malo o no, sino que hemos hecho una selección de empresas totalmente distintas o de diferentes tipos de instrumentos distintos. Claro. ¿Vosotros pensáis que hay buenos y malos inversores? Porque si no seríamos todos iguales, ¿no? Exactamente. Yo creo que el problema es, como dice Juancho, el ruido. El ruido te provoca sobreoperar y la sobreoperación te provoca perder rentabilidad por esa sobreoperación. Entonces, cuanto menos ruido hay, el ejemplo de los pisos, si nadie te dice el precio de cotización, seguramente tú estás más que tranquilo, estás diciendo o a largo plazo estás viendo que la cotización va más o menos en intervalos de 6 meses en 6 meses. Bueno, pues mira, hoy cotiza más que hace 6 meses o más que hace un año. Si no tienes el ruido continuo de, no, es que yo entro en tal, mira el ostión que se está pegando esta empresa, mira que hay que entrar, hay que salir, al final te hace sobreactuar y esa sobreactuación te provoca
precipitaciones. Y las precipitaciones no son buenas en ningún estilo en rango de la vida, ni en finanzas, ni en salud, ni en el día a día. Entonces, yo creo que no es que sea buenos o malos inversores, es que hay demasiado ruido. Es algo que, por ejemplo, Gregorio ha comentado muchas veces y yo le tengo que dar la razón. Hay muchísimo ruido y nos provoca sobreactuar. Yo, por ejemplo, intento evadirme de ese ruido y es imposible porque encima más teniendo un canal de YouTube. Claro, ahí está la cosa, Posible. Que yo estoy de acuerdo, pero ¿sois capaces de evadir ese ruido? ¿De aislaros? Yo es imposible, o sea, yo tengo que hacer mucha fuerza mental, digamos, de no entrar en empresas, por ejemplo, General Mills. Es que la veo a buenos precios y sé que pues, seguramente está dando una oportunidad para estar tranquilos, pero miro mi cartera y pienso, ¿qué me aporta General Mills que ya no tenga en mi cartera? Ah, muy bien. Como no encuentro nada realmente que aporte nuevo, digo yo, la dejo estar. O sea, muy bien. No tengo por qué batear a todas las bolas que me lanza el mercado. Y entonces yo creo que si actuáramos todos con esa metodología o esa psicología, mejoraríamos como inversores, yo creo. Vale. Yo, perdona, Juancho, estoy en desacuerdo con algo que has dicho y como estas son opiniones, pues quería darlo. Mi opinión para la gente que nos esté viendo, y es lo que has comentado de que las grandes empresas, estoy de acuerdo que absolutamente todas las empresas del universo están hechas para ganar más dinero cada año y crecer, pero el hecho de que una empresa sea una gran empresa no la salva de la catástrofe. Y eso lo hemos visto, lo vemos y lo veremos en un montón de casos, ¿no? Quiero decir, porque antes has dado el ejemplo como que grandes empresas que siempre iba a ir para arriba. Yo entonces quería matizar en que, ojo, que no el invertir en una empresa de 100 billions significa que estemos a salvo de nada o que vaya a asegurar nuestra inversión a largo plazo. Solo quería decir esto, no sé si estoy de acuerdo o no. Y para eso diversificas. O sea, no vas a meter todo tu dinero en una sola empresa. Solo que siempre en la inversión existe el tema de las probabilidades. O sea, hay elevadas probabilidades de que si una empresa es grande, le vaya bien en el futuro, pero siempre existe ese porcentaje de que le vaya mal por mala gestión de la directiva, problemas en el sector o cambios en la tecnología, por ejemplo, tipo Kodak o tipo BlackBerry, que las tendencias cambian, se crean nuevos productos y se quedan obsoletos, digamos que el producto estrella de esa empresa y se vaya todo a pique, o tipo Walgreens, que se les va todo al infierno a nivel de deuda y pues lamentablemente pasa lo que pasa, pero son contados los casos que empresas gigantes caen. O sea, son contados. Hay otras que por naturaleza de la evolución de la empresa, pues tienen un momento de crecimiento, un momento estable y luego progresivamente van a ir cayendo con los años. Pues bueno, para eso está el trabajo que uno tiene que ir haciendo de seguimiento de la empresa, de cómo van los números a nivel fundamental, digo yo, de cómo le está yendo. Tú, una empresa que tiene ya 5 años en pérdidas, pues eso es una alerta roja, una bandera roja que, oye, mira, la tengo en cartera y tiene 5 años en pérdidas. Algo está pasando, déjame echarle un ojo. Probablemente esa sea la candidata a a hacer la poda en tu cartera porque no está representando un comportamiento sano a largo plazo. Bueno, en 5 años lo que dijo Oscar. O sea, tú te enfocas más o menos en algo muy reciente de lo que ha pasado recientemente. Si en 5 años ha ido cada año perdiendo, pues lo más probable es que siga cayendo y siga bajando. Entonces ahí es donde tú podas esa empresa y lo reinviertes en otra empresa que tenga mayor potencial. Pero es lógico lo que tú dices, o sea, no necesariamente una empresa que sea gigante hoy vaya a tener éxito en el pasado. Lo comparto totalmente. Gracias por la aclaración. Nada. Una cosa, ya que estamos hablando de diversificación, así rápido, ¿podéis decirme cada uno cuántas empresas lleváis en cartera? 30. 30. ¿Oscar? Yo llevo 23. Bueno, Andrea, perdón, 24, que amplié con Bansel.
24. Yo creo que unas 10. Ostras, vale. No, a ver, que los estudios dicen, no, es a partir de 10, ¿no? O a partir de 12, que ya la diversificación se diluye un montón. No me acuerdo cuánto es el número. A partir de 20 creo que es, ¿no? El número. No, es antes, ¿eh? Es antes de 20. Antes de 15 seguro. No, creo que sí, cierto. Creo que de 20 en adelante es cuando ya no se nota tanta diferencia. Eso es. Vale. O sea, por ejemplo, comparando mi caso con el de Andrea, o sea, si yo tengo 30, 35 empresas, si hay un crecimiento de algunas empresas, pues es diluido por aquellas que no les vaya tan bien. En Eso cambio, si las 10 empresas de Andrea, si 5 crecen, pues se va a notar en el porcentaje de crecimiento de la cartera de Andrea en lugar del mío. Aunque tengamos las mismas empresas, si yo tengo las 10 de ella en mi cartera, pero tengo las otras 20 que se han quedado estancadas o algunas han caído, pues mi crecimiento de cartera va a ser menor al de Andrea. Pero bueno, eso ya depende de lo que busca cada quien y también lo que le da más tranquilidad. ¿Y vosotros equiponderáis o los pesos nos preocupan? Nato. Sí, yo como comenté antes al principio del vídeo, yo aquí pondero según capital invertido, no sobre lo que cotice en ese momento la compañía. Vale, hay mucha gente que hace esto y yo personalmente, o sea, entiendo el punto, pero cuando lo traigo a tierra, cuando lo traigo a la realidad, después de mucho tiempo no le veo mucho sentido. Me gustaría que lo explicases. ¿Entiendes lo que te digo, no? Sí, porque cuando yo... Vale. Sí, a ver, yo entiendo que, a ver, si tú apuestas mucho por una compañía, como puede ser, venga, vamos a hablar de Google o alguna así muy puntera, si ya ella, por el funcionamiento en sí de su cotización, va a ponderar más en tu cartera, no tiene mucho sentido que les sigas echando más carbón, porque al final vas a tener un peso muchísimo más sobre esa compañía respecto al resto de compañías que tengas en cartera. Y el potencial de revalorización en el resto no va a ser tan fuerte porque en algún momento esa compañía que te ha ido tan bien en estos últimos 5 años, a lo mejor, como dice Juancho, llegará un momento que ya se estabiliza y son las otras las que empiezan a lo mejor a seguir el crecimiento natural de una compañía fuerte, de calidad, y a lo mejor no has metido tanto carbón en esas empresas y el crecimiento se te queda muy limitado por haber apostado tanto por la anterior. Yo busco la equiponderación porque al final estás más con los ciclos económicos o ciclos de sectores y al final seguramente no tengas tanto value o tanta revalorización potencial en corto plazo, pero yo creo que estás más jugando con ese reparto de pesos. Vale, yo es la idea mía, no sé Andrea y Juancho cómo opinan ellos, pero es para hacerme un estudio y decir, venga, va, ahora me pesa Bats un 10%. Digo yo, igual tengo que recortar. No tengo que recortar porque yo le he aportado un 6% en comparación que más o menos se mantiene en la onda del resto de cartera. Vale. Y Andrea, tú, tengo mucha curiosidad con una cartera tan concentrada. No, es importante. Yo lo hago muy a ojo. O sea, si de repente veo una oportunidad y quiero invertir en una empresa y pues depende del capital que tenga, lo invierto ahí y ya está. Sí que es verdad que intento que no ocupe mucho respecto a las demás, pero es que cuando normalmente no se ponen muchas a tiro a la vez. Entonces, pues si de repente veo que Starbucks, por ejemplo, está bien o ASML está bien y puedo comprar, pues no me limito. Sí que es verdad que intento que haya un poquito más de diversificación, o sea, pues obviamente que no ocupe Google el 90% de mi cartera, pero luego también depende. Google sí que es verdad que no quiero que ocupe mucho, pero no me importa seguir comprando, por ejemplo, de Bitsi o de Realty Income, porque siento que son empresas muy estables, que no van a tener son inmobiliarias al final, ¿no? El sector inmobiliario. Entonces me siento también cómoda. Entonces depende un poco del perfil de la empresa y nada, a ojo, la verdad. No hago compras periódicas porque sí, sino cuando realmente veo que hay una oportunidad, pues eso. Vale, porque si os fijáis, la cartera de Warren Buffett, o sea, ponderación, eso se lo pasaba por ahí, ¿no? O sea, durante años Apple, no me acuerdo qué porcentaje era, pero era una monstruosidad dentro de
de su cartera, oye, y le ha ido muy bien, ¿no? Yo personalmente me doy cuenta como yo tengo mi cartera de dividendos, que creo que tengo 31 empresas, hace un montón que no entro, pero luego tengo la de Seeking Alpha, que es una manera de, bueno, otra manera que tengo de invertir más value y más growth, en el que delego un poco, no las responsabilidades, porque las responsabilidades siempre son mías, pero delego un poco la selección, ¿no? a un servicio, a una empresa que se dedica a eso. Y ahí tengo 10 empresas. Entonces, es lo que decía Juancho antes. Claro, cuando eso sube un montón. O sea, cuando uno sube, arrastra toda la cartera que da gusto. Cosa que, por ejemplo, no me pasa en la de dividendos. Por mucha que no me vaya muy bien, es más tranquila, son estrategias muy diferentes. Pero por otra parte, tener una cartera de 10 empresas, a mí me parece algo muy interesante. ¿A ti, Andrea, se te mueve mucho la cartera a nivel semanal o diario? Claro, al tener tan pocas empresas. ¿Te sube y te baja mucho o no? No, no mucho. Yo tampoco le echo mucho cuento, pero sí que, porque tengo tecnológicas y de consumo principalmente, pues Starbucks, Monster, Google, ASML y luego pues un poco de dividenderas, ¿no? Pues eso, Bitsi, Real Income y Altria. Entonces sí que es verdad que a veces pues Google o ASML sí que tienen subidas, o Texas Roadhouse también es una empresa que me gusta mucho, sí que tienen así subidas, pero realmente no. Sí que cuando habló Trump, sí que cayó bastante todo. Pero lo que comentábamos un poco antes, ¿no? De cómo gestionar el tema de las caídas, yo creo que lo importante es entender qué está pasando. Pero en general en toda la vida, ¿no? Cuando nos dicen lo que hay, yo por ejemplo ayer fui al fisio porque me dolían las costillas, que empezó a hacer jiu-jitsu y bueno, me ha hecho que tengo un esguince intercostal, no me dejó de doler, pero yo ya estoy tranquila de que no tengo ninguna costilla rota. Entonces, en inversión pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, cuando fluctúa, pues hay veces que sí que veo que hay noticias o algo, o publicación de resultados que no han sido positivas, pues bueno, vale. Pero no, en general sí que la tengo positiva la cartera, pero no se mueve muchísimo. No tengo Nvidia, por ejemplo. Yo sé que hay... o de Bitcoin, Vale. por ejemplo. Que o sí Tesla, ¿no? No, Tesla. Claro, que sí que fluctúan más, pero no le echo Pero, mucho. ¿y el hecho de tener 10 es porque tú tienes un número fijo, tienes un tope o simplemente es...? No, porque las que he ido invirtiendo, la verdad. O sea, pero no es que tengas, digo, no quiero más de 10 o no. No, que va, no. Si veo una oportunidad sí que entro. La verdad es que la cartera la tengo como tengo el tema de las opciones, no le presto tanta atención a lo mejor como alguien Claro. que quiere estar más pendiente de las empresas. Entonces, no. Tengo esas porque son las que me gustan y ahora mismo me parece bien. Tuve, por ejemplo, Estiloder y la vendí. También lo de vender en pérdidas, ¿no? Cuando te está cayendo, es algo muy psicológico, ¿no? Porque es como cuando tienes un novio tóxico, al final lo tienes que dejar. O sea, llega un momento que dices, a ver, pero hay gente que dice, no, es que se va a recuperar, no, es que se va a recuperar. Y caída, y año. Pues bueno, creo que es muy inteligente llegar al momento de decir, paro, asumo la pérdida y me centro, como decía Juancho, en otro activo que parece que está mejor. Obviamente todos tenemos, yo las dos piciadas fueron Pinterest y Estiloder. Pero bueno, de eso se aprende. Yo soy partidaria de venderlo. Cuando ves que no hay más tu tía, chico, véndelo y utiliza ese dinero para otra cosa. Olvídate. Sí. Vale, eso es muy interesante. También hay algo aquí que se comenta menos. Está claro que, bueno, las pérdidas se gestionan de manera difícil, pero ¿cómo se gestionan las ganancias? Porque Óscar, que está más activo en el canal de Telegram, yo veo mucho últimamente, no sé si estás fijado, en gente que dice, tengo patatín en más 30, ¿qué hago? Y yo primero siempre les digo, joder, eso deberías de saberlo antes de haberla comprado, ¿qué hacer? Pero gente que solo con un más 30 ya está empezando en voy a vender, voy a sacar dinero de ahí. Cuando no, el símil este maravilloso que me encanta de estamos acostumbrados a cortar las flores y regar las malas hierbas, ¿no? Tío, si está creciendo, déjala crecer, ¿no? Dejar correr las ganadoras, que se dice, ¿no? Sí. Pero entiendo que es difícil, es decir, en mi cartera de Seeking Alpha ya tengo 2 bagger, pero hay como, la estrategia la tengo como ¿sabes? Escrita en piedra, me da igual, pero sé que en la mía, o sea, las dos son mías, en la de dividendos, si una empresa se me hiciese bagger o doble bagger,
entiendo que entrarían dudas, mirarías la cartera, le darías a la cabeza, cosa que no hay que hacer, ¿no? Porque lo que manda es la estrategia que tienes previamente. Pero ¿cómo gestionáis vosotros esas ganancias? ¿Qué hacéis vosotros con las empresas que se os ponen muy en ganancias? A ver, yo cometí el error de novato de vender ACS a más 40 y pico %. Y a día de hoy, pues hubiera tenido casi un 100% a día de hoy. Cometí el error. ¿Y por qué? Pues era novato y decía, joder, si es que ya la vendo ahora y me estoy garantizando los dividendos futuros de casi 8 años. Entonces, entiendo que la gente, en cuanto vea una rentabilidad tan clara en una empresa que seguramente a lo mejor no tengas tanta confianza en ella, entonces te haga cometer estas cosas. Entonces, yo, ¿cómo me protegería con eso? Si una empresa me crece un 50 o un bagger, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Logista. Logista cuando era 14 hay gente que pudo entrar en ella y a día de hoy la tiene bagger. Pero si miras sus beneficios, también son bagger. También sus beneficios se han doblado, el dividendo se ha doblado, y entonces no hay nada que realmente te haga vender esa compañía, porque te está dando el doble de lo que realmente te daba en un principio. O sea, se mantiene todo, ha crecido la cotización a la vez que el beneficio, el PER y todo esto. Entonces, en ese tipo de compañías yo me mantendría al margen y no vendería, porque es un éxito, la verdad, has acertado y luego solo miraría, por ejemplo, otras compañías que te hacen 1x2, 1x3, pero ves que el beneficio no acompaña. Dices tú, hostia, aquí modo burbuja, bandera roja. Y aquí a lo mejor ahí es cuando hay que recoger ganancias y luego a otra cosa. Pero claro, estamos hablando de un bagger, o yo por un 30%, aunque no acompañe el beneficio, tampoco vendería, si confías mucho en la compañía, claro. Otra cosa es que sea una empresa que ni entiendes ni confías en ella y has tenido suerte de que entrar y haberte puesto en más 30. Y si no confías en ella, pues salte porque, oye, saltes en ganancias. Vale, yo la única vez que he recortado fue Starbucks, porque la tenía en un -40 y estaba subiendo en cotización cuando estaba dando unos resultados malos. No es que no confíe en ella, yo confío en ella y va a estar ahí mucho tiempo, pero recorté porque me dio miedo. Digo, es que no está acompañando la cotización con lo que nos está diciendo la empresa. ¿Qué pasa? Digo, esto tiene que ajustarse en algún momento. Digo, pues antes de que ajuste el mercado, yo me llevo un trozo, ¿sabes? Me llevo una parte que la meto en otro sitio y luego ya se ajustará, que es un poco lo que está pasando, creo, porque llevo un mes desconectado, y luego ya veremos, ¿no? A largo plazo. Pero no sé si lo hice bien o mal, pero es un poco el caso que tú has contado, ¿no? Cuando las cosas no encajan. Claro. Ese ejemplo lo tuve yo. Yo, por ejemplo, estaba en Starbucks y fui perdiendo confianza en ella por los resultados y luego el cambio de CEO nos dio una oportunidad muy clara de poder salir de ella si no confiabas en ella, y yo aproveché. La verdad que aproveché porque la tenía en pérdidas y gracias a ese cambio de CEO la tuve en beneficios y dije yo, ahora o nunca, porque no me gustaba nada cómo estaba yendo el futuro de la compañía por la competencia, todo esto. Y a ti, Andrea, Andrea, llevas a Starbucks, has dicho, ¿no? Sí, tengo. ¿Tienes confianza en ella? Sí, por ahora sí. Sí que suelo ver los resultados trimestrales y el informe anual y eso, pero yo pienso en 5 años la gente va a seguir pagando 5 euros por un café. Sí, bueno, pues que es un poco más, como ¿no? Coca-Cola, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando sube mucho, yo me guío más a nivel macro. Cuando veo que a nivel macro a lo mejor hay señales, pues datos de desempleo, la curva de tipos, puede que haya una posible recesión, los tipos de interés suben, bueno, ahí yo digo, vale, a nivel sectorial, por ejemplo, ¿qué se puede ver influenciado? Las tecnológicas, por ejemplo, que están súper, ¿no? Muy arriba, muchas de ellas. Pues decido a lo mejor vender esa parte. Pero vamos, que si una empresa que tengo yo sube, subió muchísimo, por ejemplo, Texas Roadhouse desde que yo entré, no sé cuánto en sí, pero pues yo encantada, o sea, no sé, es como cuando a tu hijo le va bien el colegio, ¿qué problema hay? Pues que si ves que los resultados son buenos y que la empresa sigue creciendo y que, porque eso pasa mucho, que tú ves un gráfico de 20 años a lo mejor una empresa y claro, ves un pico y dices, ay, es que, y si vendo, y luego ves que, pum, otros 5 años sigue subiendo. Entonces, entender un poco lo que tú decías, Raúl, del por qué, si es una burbuja o es porque lo está haciendo bien. Claro. El otro día vi un vídeo de sobre un americano que hablaba de
del miedo que tenemos muchos de invertir en excelentes empresas que solo suben, ¿no? Es que están máximos, porque hay empresas, pero es que la semana que viene va a estar en máximos, el mes que viene también, por lo cual ahora, si lo comparas con el futuro, no va a estar en máximos. Son empresas que siempre van dando máximos y que a priori, viendo esos gráficos, pensamos que esta cara, ¿cómo voy a entrar aquí? No tengo margen de seguridad, voy a perder dinero. Pero luego, a la larga, ganas mucho más dinero que las que compras en pérdidas porque te están dando oportunidad. Depende de la situación, ¿no? ¿Vosotros alguna vez habéis entrado en empresas de estas que siempre están caras? O sea, no quiero llamarlas caras. De empresas que siempre decimos que están caras. Sí. Yo entré en Coca-Cola y tan contento, la verdad, a día de hoy. Vale, pero empresas como No. pues eso, Nvidia, Visa, Costco, SPGI, esas empresas. No va con ¿Pero nuestra por qué? estrategia. ¿Por qué no? Juancho, ¿por qué no? Perdón que siempre te llamo Yo Juanjo. espero retrocesos importantes y en este tipo de empresas es muy difícil. De hecho, creo que lo comentamos en la entrevista Sí. que hicimos. Es muy difícil que llegue a caer un 50% o más este tipo de empresas. Entonces, nunca en mi radar aparece esa alerta de, hey, compra esta. Retrocederán un 23,2 o un 38,2% Fibonacci como mucho y Sí, como luego mucho. para arriba. Pero no llega a lo que es mi estrategia. Pero bueno, eso es lo que Pero, yo pienso y lo que a mí me da tranquilidad. ¿y no tienes la sensación de decir, ostras, estoy perdiendo la oportunidad de estar invertido en presones, ¿no? No me da el dolor de cabeza porque la rentabilidad que estoy teniendo con mi estrategia me da paz mental. Así que, bueno, que los Bien. demás ganen su 1000%, 1.000.000%, pues eso a mí lo que me da tranquilidad es lo que estoy haciendo y bueno, listo, eso es. Claro. Sí, Esto creo que es otro gran mensaje, perdona, Óscar, para la gente que nos está viendo. Si lo que haces te da tranquilidad, ya está. No te fijes en lo que hace el vecino, que fíjate que el vecino gana más que yo. Es que, Juancho, lo has dicho muy bien. O sea, claro, es que ese es el problema, ¿no? De la sobreinformación que hemos hablado antes. Que siempre vas a encontrar a alguien que lo está haciendo mejor que tú. Y vas a ir y vas a copiarle y vas a hacer pues un desastre con tu cartera porque no se invierte así. Yo tengo, bueno, en Instagram lo tengo ahí fijado. Cada año, en el 31 de diciembre, yo hago un print de pantalla de Interactive Brokers, que es el broker que yo utilizo, para ver lo que es la rentabilidad acumulada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, para saber más o menos qué porcentaje es. Por casualidades de la vida, en los últimos 2 años he tenido, bueno, que son los años que yo he tenido Interactive Brokers como broker. Antes estaban de giro, otra cosa, ya estaba más novato, etcétera. Pero en los últimos 2 años he tenido 38% de ganancia en cada año, o sea, 38 más 38. Y si empiezas a ver el comportamiento en los últimos años, pues ya he ganado más del 100% de mi cartera, o sea, ha ido creciendo. Eso a mí me da tranquilidad. Ya, o sea, yo no necesito tener un 1000% de ganancia, o no, es que si no tengo X cantidad de baggers, que para el que no lo sepa, porque lo hemos hablado mucho, pero un bagger es que duplica la cotización con la que tú lo compraste inicialmente. Entonces, si tú necesitas tener no sé, buscando aprobación de tu entorno, de mira, yo tengo X cantidad de baggers en mi cartera, pues no es lo que yo busco. Algunas serán backers, otras no, pero tampoco voy a estar vociferándolo a todo el mundo. O sea, yo lo que busco es que en mi cartera vaya creciendo progresivamente y que sea obviamente superior a lo que la inflación me está quitando. Muy bien. Eso es. Pues nada. Oye, se me ha acabado la retaila de puntos que tenía, pero si queréis comentar algo más, algo que os haya quedado por decir, algo que creáis que es interesante para las personas y que no hayamos comentado, este es el momento. Bueno, continuando un poco con lo de Juancho, lo de empresas, digamos, que crecen mucho y que es muy difícil que hagan recortes tan importantes del 50%. Yo, por ejemplo, tengo Visa y Mastercard en el radar igualmente, y a estas les hago un criterio, lógicamente es casi imposible verlas por debajo de la media móvil de las 1000 sesiones, pero, por ejemplo, si llega un recorte del 15-20%, igual, aunque no cumplan lo de la media móvil de las 1000 sesiones, si el resto de parámetros lo están cumpliendo, igual sí que puede
tener encaje en ampliar o entrar en cartera. Aquí podría hacer una excepción en ese estilo de inversión de empresas que siempre que ves van para arriba, como puede ser Visa, sobre todo. O ahora Google, por ejemplo, también podría ser un caso, aunque yo en el tecnológico ya descarto más porque me focalizo más en el ETF, pero sería un símil también. Vale. Bueno, si os parece, para ir terminando ya, que se nos va el tiempo, casi 2 horas, me gustaría que cada uno le dieseis como un pequeño tip, que se me va el micro, un pequeño tip al que no ha empezado o al que está empezando, ¿vale? Así rapidito, Juancho. Lo que yo podría decirle a esa persona que está iniciando o al Juancho de 2018, que fue cuando empecé, empieza a capacitarte, empieza a leer, averigua, investiga, porque lo que tú estés haciendo hoy para tu yo futuro es súper, súper, súper importante. O sea, tu yo futuro dentro de unos 7, 10 años te va a agradecer lo que tú hagas hoy. Si te está llamando la atención invertir, porque quieres tener un patrimonio importante o superior al que tienes hoy día y que además quieres asegurarte unas rentas, bueno, en mi caso, asegurarme unas rentas pensando en una jubilación, el mejor momento para capacitarte y aprender a invertir con cabeza y a largo plazo, ojo, es hoy. Entonces, tenlo siempre en cuenta, pregunta, de hecho, me puedes contactar a mí, puedes contactar a Andrea, a Oscar o a Raúl, a cualquier otra persona. Hay muchas personas que estamos en este mundillo que tenemos la vocación y las ganas de aclarar dudas, mira, si estás inseguro de por dónde empezar, pues yo no tengo ningún problema en dedicarte unos 5 minutos para escribirte algo y yo estoy seguro que cada uno de vosotros también, o sea, no pasa nada. Entonces, pregunta, busca acompañamiento, no estás solo, ¿vale? Eso es lo que quiero comentar y bueno, muchísimas gracias Raúl por la oportunidad también de compartir este espacio. Un placer, Andrea, también, que de verdad voy a luego apuntar, luego al cerrar apuntamos números y te invito al Genial. canal para charlar un rato. Y Oscar, como siempre, también un placer compartir este rato contigo. Bueno, ya más adelante seguiremos en la rueda de este tipo de charlas, porque hacen falta para dar educación financiera. Muchas gracias. Hace falta, un placer. Oye, que esto está abierto siempre para todo el mundo, ya lo sabéis. Yo pienso, lo que pasa es que, bueno, entre la primera y la segunda han pasado muchas cosas. Entonces, pero yo quiero hacer esto al menos de manera mensual y todo el mundo está invitado aquí, así que haremos muchos más, no os preocupéis. Genial. Andrea, un tip para los que se inician ahora, quieren iniciarse. Pues yo les diría que no dejen de ser curiosos, que entiendan lo que es la curva de aprendizaje cuando empezamos algo nuevo. Nos cuesta muchísimo y llega un momento que dices, no, es que esto yo en mi vida voy a poder, a mí me pasaba por lo menos, no soy muy de números y sin embargo pues ahora vivo del trading, o sea, no pasa nada, chicos, se puede. También soy disléxica y estudio traducción, así que simplemente es pues, más horas de vuelo a lo mejor que el resto, pero entender eso, la curva de aprendizaje, que al principio va a costar más, va a llegar un momento que dices, no, si esto es así, yo no puedo seguir, y un día va a costar un poquito menos, y así, poco a poco. Creo que es interesante, no solo en inversión, por ejemplo, cuando empezamos con el gimnasio, de terminar siempre con buen sabor de boca, lo que empezamos. Entonces, no abrumarnos mucho con mucha información, o yo cuando empecé, la primera vez que vi un balance, digo, ¿pero esto qué es? Yo, mis cuentas personales las llevo muy bien, pero yo no me estoy enterando de esto. Bueno, poco a poco, pero no lo dejes. Intentar siempre eso, con un poco de sabor de boca que te haga querer continuar, porque si no lo vas a dejar. Y el caso de conocer a gente que también esté, yo creo que ayuda mucho, porque yo creo que algunos de los que empezamos muy solos, somos los bichos raros, o sea, yo con mis amigos, o sea, empezaba a hablarles y bueno, se pedían otra cerveza porque les caigo bien, pero no tengo en mi entorno a nadie que invierta, ni mucho menos que haga trading de opciones, ¿no? Pero eso, que es poco a poco y que en el futuro, como decía Juancho, lo vas a agradecer. Es el proceso. Muy bien, pues muchas gracias también por venir y por darte aquí por aportar tu granito de arena. Gracias a vosotros.
Óscar, ahora Pues ese tipo. más o menos en la línea de Andrea y Juancho, es tener paciencia sobre todo, ser curioso y empezar a formarte ya sea por libros o por blogs, chats de Telegram, WhatsApp, intentar a ser curioso, buscar información para seguir aprendiendo, porque el interés compuesto no solo actúa en las finanzas y en las empresas, también actúa sobre ti mismo, sobre el conocimiento. Tenemos un intangible, que es el conocimiento que vamos adquiriendo con el paso de los años sobre los sectores, compañías, ciclos económicos. Todo eso nos lo vamos a llevar y no se ve en la rentabilidad de las compañías, pero se ve en la experiencia propia. Y eso yo creo que es algo que realmente va a marcar la diferencia en 20 años de inversor. Vas a evolucionar y dentro de 20 años no va a haber comparación del inversor actual al inversor de dentro de 20 años. Vas a ser muchísimo mejor, porque te vas a llevar esos conocimientos, esa experiencia, ese saber actuar en los ciclos económicos. Y luego otra cosa que quiero también comentar es que más que seguir a influencers, como puede ser yo mismo, más que seguirles o intentar escucharles, intenta buscar la crítica, poner en cuestión lo que están diciendo. Decir, vale, tú estás diciendo esto, pero ¿encaja con lo que yo pienso o no encaja con lo que yo pienso? Y yo creo que en el momento que seas capaz de criticar o entender un análisis de empresa de cualquier de nosotros, a lo mejor ese momento es cuando dices tú, meca, yo creo que ya entiendo y ya sé lo que es la inversión. En el momento que sigas a rajatabla lo que dice uno porque lo dice, todavía creo que estarías un poco verde. En el momento que ya empiezas a criticar, no, pues este dijo esto y no me parece del todo correcto porque esto. Ahí te vas a dar cuenta y tú, hostia, pues parece que a lo mejor ya he aprendido algún concepto nuevo. O vas cogiendo cosas buenas de uno y de otro, Claro. que fue mi caso. Claro. Pues muchas gracias, Óscar, de verdad. A ti, Raúl. Bueno, y ahora mi turno. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, por supuesto, y por supuesto que hay que formarse y hay que, sobre todo, entender en lo que uno invierte, pero pienso que el clic, el cambio, lo que hace que todo sea diferente es cuando uno se pone a invertir de verdad, porque desde la teoría podemos entender las cosas, pero los humanos necesitamos experimentarlas. Entonces, cuando uno empieza a experimentar la inversión, lo cambia todo, lo bueno, lo malo, todo. Entonces, me ha parecido muy interesante lo que hemos comentado al principio del podcast de, ¿quieres empezar a invertir por acciones? Perfecto. Si tienes un presupuesto, vamos a poner, imagínate, yo qué sé, 400 euros al mes, antes de comprar la primera acción, cógete 50, cómprate un ETF, el que más rabia te dé, el que más te guste, y le vas metiendo todos los meses 50 euros y ya estás dentro, vas viendo lo que pasa, vas viendo cómo reaccionas, vas diseñando tu estrategia en función de cómo te conoces en cuanto a la inversión y bueno, pues vas haciendo todas estas cosas de manera, desde la experiencia, que pienso que es lo más importante. Y luego ya te pones a comprar acciones despacio, despacio. Yo sí compré muy rápido, compré muy rápido y yo creo que es el mayor error que he cometido hasta el momento. Comprar demasiado, entrar demasiado a saco. Que entiendo la emoción, ¿sabes? Es muy excitante, ay, estoy aquí, tal, quiero mi cartera, pero creo que es un error muy, muy grave. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este episodio, espero que con todo lo que hemos hablado aquí, más los tips que hemos dado todos al final, tengáis una idea un poquito más, yo qué sé, clara de lo que es esto. No es tan difícil como parece, pero tampoco es tan fácil. Hay que empezar. El mejor día fue ayer y el siguiente mejor es hoy, ¿no? Eso es. Eso dicen. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Dejaré en la descripción, aparte del dashboard que podéis conseguir para gestionar vuestra cartera de inversión, que es maravilloso, que llevo trabajando en él 3 años, que ya no se me ocurre nada más para cómo hacerlo mejor, porque de verdad he trabajado tanto en él que creo que aporta un montón de información valiosa para entender lo que estás haciendo. Aparte de eso, en la descripción dejaré los links de todos vuestros canales de YouTube, porque aquí al final todos tenemos un canal de YouTube. Cada uno, lo que intentamos es enseñar a los demás de maneras diferentes y dispares, lo que es genial. Así que nada, si queréis visitar sus canales están aquí abajo y nos vemos muy pronto en la próxima charla o en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta luego. Chao. Chao, chao. Un placer.